ADN Verde ha desarrollado dos bioinsecticidas, el ADN Green y el ADN Tri3, ambos a base de extractos vegetales con altos contenidos de compuestos orgánicos de defensa como fenoles, terpenos y nitrogenados especializados. Se han logrado obtener altos porcentajes de control en campo, tanto de adultos como de larvas de Trix. Además, pueden ser incluidos dentro de programas de rotación con productos químicos y biológicos. Las dosis de aplicación son de 1 a 1.5 centímetros cúbicos por litro de agua. Su acción es multisitio, afectan la permeabilidad de las membranas en los insectos, la producción de enzimas vitales y su metabolismo oxidativo, provocando una disminución de su movilidad, así como un efecto antialimentario. Los productos no tienen periodo de reentrada. Además, por ser productos naturales, son de baja toxicidad, generan un menor riesgo para la salud de los trabajadores. Recuerden, en ADN Verde desarrollamos productos de la naturaleza para la naturaleza. Bueno, muy buenas tardes para todos los aquí presentes en Ciflor 2020, una experiencia virtual para seguir cautivando nuestro amor y nuestra pasión por la floricultura. Hoy tenemos nuestra 11ª charla de Ciflor virtual, un tema también muy importante como los hemos visto desde la semana pasada y esta semana, temas de actualidad para la floricultura, para seguir avanzando y para seguir construyendo país como lo ha hecho el sector floricultor durante los últimos casi 50 años. El día de hoy presentamos al ingeniero Adalberto Romero. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en nutrición vegetal de la Universidad de La Habana, 20 años de experiencia en el manejo agronómico e hidropónico de cultivos hortícolas como rosa, clavel, tomate, lechuga, fresa, arándano, cannabis, entre otros. Actualmente se desempeña como director técnico nacional de la línea de sustratos y coberturas de la empresa Science Feti, dentro de la cual él es el encargado del asesoramiento técnico en el uso del coco como sustratos para procesos de propagación y producción. La charla de hoy, él realizará una explicación profunda sobre el origen del coco como sustrato, su procesamiento en las fábricas de producción, sus diferentes presentaciones, diferentes tipos de cocos, tanto en granulometrías como en niveles de sales, hasta llegar a su preparación para ser usado como sustrato en hidroponía y algunas experiencias en ornamentales aquí en Colombia. Alberto, bienvenido. Andrés, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy amables, gracias a Ciflor, gracias a Ceniflores, a Socolflores por esta amable invitación. Y esta tarde, bueno, quiero compartir con ustedes algo de conocimiento en el mundo fantástico de la hidroponía, y dentro de ese mundo pues me han indicado que el día de hoy hablemos del coco, un sustrato fascinante. Como ya lo indicó Andrés, soy ingeniero agrónomo. Así es, Alberto. Perfecto. Así es, perdón, así es. Entonces, muchos éxitos y le deseo que podamos compartir todo su conocimiento con el sector floricultor en el marco de Ciflor 2020. Los dejo con Adalberto, que disfruten la charla. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias para todos. Bueno, bienvenidos, muy amables. Espero no ser cansón con la charla. Es una charla muy bonita la que hemos preparado alrededor de el coco. Llevamos trabajando con el coco hace más o menos unos 7, 8 años, conociéndolo, aprendiendo de él. Y bueno, esta charla es un poco la conclusión de todo esto que hemos andado en este camino de la hidroponía. El título de la charla, el coco, un sustrato fascinante. Realmente es fascinante y vamos a hablar al final también de eso, porque es fascinante dentro del mundo de la hidroponía.
como bien lo dijo Andrés, soy ingeniero agrónomo, director técnico de la línea de sustratos y coberturas en Sanspetí. Llevo 15 años trabajando acá. Bueno, vamos a comenzar, vamos al ruedo con la charla. La agenda que vamos a tener es básicamente 10 puntos, incluidas las preguntas. Vamos a hablar del origen del coco como sustrato. Vamos a hablar un poquito de dónde viene, cómo se procesa, todo esto es bien importante saberlo para poder saber con quién estamos tratando en el mundo de los sustratos. Vamos a hablar un poquito de la fabricación, que es bien importante, diferenciar un poquito todo el tema de la fabricación. Vamos a hablar también de las presentaciones, en cómo se presenta el coco para venderlo. Eso es bien importante, cómo hay que hacerlo para poderlo importar desde otros lugares del mundo. Vamos a hablar de tipos de granulometrías, que es muy importante en el mundo del coco. Las sales, que todo el mundo obviamente cree que cuando uno habla de sales en coco es lo malo. No vamos a hablar de cómo se manejan y obviamente eso es bien importante. Vamos a hablar de la preparación del coco, cómo se prepara el coco para poderlo usar. Eso es muy importante, cómo se debe preparar. Para mí es vital, ese es el inicio del proceso en hidroponía. Vamos a hablar de unas reglas de oro también, en el punto 7. No vamos a hablar como tal de hidroponía, porque pues, el tema de hidroponía es un semestre completo en una universidad. Entonces, obviamente lo vamos a reducir a menos de media hora, pero sí vamos a hablar de unas reglas de oro de hidroponía que aplican para todos y que las quiero compartir con ustedes. Esta creo que no va a ser la primera vez que nos vamos a vernos más adelante y obviamente más adelante podemos ver cosas con más profundidad, pero vamos a hablar de unas reglas de oro fundamentales en el mundo de la hidroponía con coco. Vamos a hablar de algunos casos de éxito que hemos tenido en Colombia. Como les digo, empezamos hace 7 años a trabajar en el coco con varios cultivos en Colombia. Y en el mundo de las flores, asimismo, en esa misma época, y ya tenemos algunos casos de éxito y también estamos haciendo algunas pruebas, ¿no? Esto se trata de probar, estamos tratando con cultivos muchas veces de ciclo muy largo y obviamente pruebas también de ciclos muy largos. Y el punto 9 es que son las preguntas, ¿correcto? Entonces vamos a iniciar con el origen. Esta es una diapositiva muy importante porque es la base de la charla. Y acá está un mapamundi donde podemos ver en dónde se planta, donde se produce la mayor cantidad de coco en el mundo. Y digamos que ahí empezamos a respondernos quizás muchas preguntas que a ustedes les van a surgir al final. El coco en el mundo en general se produce en Asia. De hecho, la planta como tal es originaria, se dice en los libros que es originaria de Asia. Y las grandes producciones, acá ustedes ven un cuadro a mano derecha mía, a mano derecha, en donde ustedes encuentran el top 10 de los países que más productores de coco en el mundo, de los cuales 7 están en Asia, ¿sí? 1 en África y 2 en América. Entonces, la producción como tal de coco en el mundo está allá y por eso las grandes plantaciones o las grandes, producciones de sustrato a base de coco en el mundo están allá. Esa es la razón principal. Digamos, para hacernos una idea, Asia está con alrededor del 92% de la producción. Acá está el dato de las toneladas año, 48 millones de toneladas, versus Colombia. Comparémonos un poquito. Colombia no aparece en el top 10, pero estamos participando en el mundo con un 0.2% de la producción mundial, apenas 122.000 toneladas. Esto es un dato del 2018. Y digamos, por esa razón, mucha gente a veces a mí me pregunta, oiga, ¿y ustedes por qué traen coco importado, no? de la India y Sri Lanka, que son los países donde nosotros normalmente importamos el coco? Bueno, lo traemos de allá porque ya están las grandes producciones en el mundo, ¿no? En Colombia hay una producción de coco, pero la producción de sustratos a base de coco se limita porque la materia prima no está tan disponible como en Asia. Sí, eso es bien importante. En América, Brasil ha hecho algunos esfuerzos en la producción, pero no ha podido materializarla grandemente. Y México actualmente tiene una producción importante de coco, pero actualmente está supliendo el mercado interno, que es grandísimo en sustrato de coco para hidroponía. Entonces, digamos, el tema de exportaciones no es tan fácil. Nosotros contamos también con una planta de producción en República Dominicana que apenas alcanza para producir un estado en Estados Unidos en coco y en una granulometría de coco específica. Entonces, digamos que para redondear un poco esta diapositiva y por qué importamos el coco de Asia, básicamente porque la producción está allá. Eso es muy importante entenderlo e interiorizarlo y de pronto a veces analizar por qué a veces tenemos escasez de coco acá en las producciones nacionales, porque no producimos una gran cantidad de coco. Esa es la gran realidad, digamos, del coco.
Hablemos un poquito de la palma de coco como tal, de la planta, es muy, muy rápido realmente. La palmera de coco tiene un ciclo de vida que puede durar 35, 40 años o más, ¿sí? Es básicamente, es una planta, es una planta perenne, de un ciclo largo. Cada palma puede producir de 80 a 100 cocos por año, más o menos, depende mucho, pero puede variar en ese orden, y cada 3 o 4 meses yo puedo tener cosecha. Entonces, digamos que esta planta realmente nos produce materia prima durante un largo tiempo y una muy buena cantidad de materia prima, si viéndolo como cultivo, proveedor en este caso de fibra de coco. Analicemos un poquito la fruta. Si la fruta de la palma de coco, no hablemos más de la planta porque no es el interés de la charla, vamos a hablar de sustratos a partir de coco. La fruta del coco es una drupa dentro de la clasificación botánica de las frutos, una drupa que es fibrosa. Entonces, digamos que la divido en cáscara interna, ¿cierto? La cáscara interna es donde está como tal la fruta, la parte, pues, el agua de coco, ¿cierto? Que tiene aplicabilidad en muchas industrias. Está el endosperma, que es la parte comestible del coco, la parte blanca que uno normalmente se come. Y están el endocarpio y la testa, que son la parte dura que rodea esa carne de la fruta, ¿sí? Toda esta parte tiene aplicabilidad en la elaboración de productos alimenticios, en la elaboración de bebidas, en la elaboración de aceites, en toda la industria cosmética e incluso en medicinas. Entonces, toda esta cáscara interna tiene esa aplicabilidad y es obviamente muy, muy importante dentro del mundo de las frutas, no en los sustratos, ¿sí? Y la cáscara interna, que es la que nos trae acá, que está en otro color para que ustedes la detallen. La cáscara externa se divide en mesocarpio, que es un mesocarpio fibroso. Si uno lo compara con otras drupas como el café es una drupa de otra concepción. La drupa del coco es una drupa fibrosa y está rodeada por una capa final, que es la que vemos acá en la foto inferior derecha, que es el exocarpio, que es la que protege como tal toda la fruta, ¿sí? Y ahí es donde está nuestro interés y es la charla que nos trae el día de hoy. Entonces, de esta cáscara, normalmente tiene la aplicabilidad en la industria textil. La fibra de coco se utiliza grandemente en el mundo, en la industria textil, y también se utiliza en la industria de sustratos, ¿sí? Ahí es donde realmente nosotros tomamos la materia prima para la elaboración de nuestro sustrato a partir de coco. Esto es bien, bien importante saber de dónde viene ese coco, ¿sí? Normalmente las empresas productoras de sustratos de coco, lo que normalmente hacen en el caso nuestro, por ejemplo, lo que se hace es tratar de mejorar genéticamente las palmeras de coco para yo poder obtener más cáscara, como el caso de la figura o la palma que está a mano izquierda, más cáscara y en lo posible frutas más pequeñas, porque no nos interesa la fruta en este caso, nos interesa la cáscara. Frente a la que está a mano derecha de ustedes, una cáscara un poco más delgada con una fruta grande. Sí, ese digamos que es un poquito el interés de las empresas como nosotros que producimos sustratos, en donde el interés nuestro es producir una cáscara gruesa. Entonces, a ese nivel hemos llegado a poder llegar a modificar genéticamente con fitemejoramiento, producir palmas con cáscaras mucho más gruesas para la industria de sustratos. La industria de sustrato de coco crece cada año mucho más, entonces necesitamos cada vez más materia prima. No tanto en cantidad como tal de coco, sino también que tengan una calidad óptima para poder procesarlas. Entonces, en ese punto estamos, produciendo más cáscara y menos fruta. Eso es un detalle muy, muy importante en el mundo de los sustratos de coco. Vamos a ver un poquito la fabricación de los sustratos de coco y acá hay que hacer una gran división. La primera división es los cocos gruesos, los cocos de granulometría gruesa, que más adelante los vamos a ver en detalle, y los cocos de granulometría fina. Sí, hay una gran división ahí, esa es una gran separación. Normalmente para los cocos de granulometría gruesa se prefieren cáscaras frutas que incluso están en la misma palmera o recién caídas sobre el suelo. Normalmente, o sea, que sean verdes, que sean jóvenes. Y para los cocos finos se prefieren cáscaras que sean maduras, normalmente que ya han caído de la palma, ¿sí? Entonces, eso es bien, bien importante. El proceso inicia con la recolección de las cáscaras o de la fruta completa, depende, hay empresas que recogen, cualquiera, en el caso nuestro recogemos la cáscara,
de plantaciones propias. Eso es muy importante. En esta industria, muchas empresas se dedican a recolectar cáscaras de cualquier cultivo y eso obviamente da diferentes grados de calidad y la calidad es muy importante para poder hacer sustratos de coco, ¿sí? Entonces, las plantaciones nuestras son propias y eso nos permite controlar la calidad del material desde el comienzo, que es la cáscara de coco. Entonces, recogemos la cáscara, la llevamos a las fábricas. En estas fábricas, obviamente, dependiendo de si son cáscaras jóvenes para cocos gruesos o cáscaras finas, cáscaras más maduras para cocos finos, inicia el proceso de fabricación de nuestro sustrato. Entonces, esta es una planta que tenemos en Sri Lanka. Y como ustedes ven, bueno, en la India y Sri Lanka todos sabemos que la población es bastante alta. Entonces, se combina en estas fábricas la utilización de máquinas para mover el material, pues son volúmenes muy grandes, y la utilización de mano de obra para también tener un impacto social grande en estos países con altas poblaciones. Eso es bien importante y ya más adelante se los voy a decir por qué. Entonces, acá iniciamos la fabricación. Acá estamos fabricando un coco de granometría gruesa que se llama Profit. Ahora lo vamos a analizar. Inicia el proceso de picado. En todas estas maquinitas donde ustedes ven a las personas, empieza el proceso de picado a una granulometría específica, ¿sí? A un tamaño de partícula específica, que eso es muy, muy importante. Luego de que se pica el material, pasamos a un proceso de lavado. El material se debe lavar. El coco, digamos que en general, el miedo que hay con el coco, y es un miedo mal infundado realmente y mal manejado desde el comienzo, el coco realmente es un sustrato que tiene alto contenido de sales, per se por donde él se desarrolla en sitios donde hay altos contenidos de sales, ¿sí? Entonces hay que bajar esas sales, primeramente con agua, es una forma de hacerlo, pero no es un tratamiento completo. Entonces acá en este proceso que estamos viendo, se inicia ese lavado. El lavado no es solo un lavado, normalmente se hacen varios lavados. En cocos gruesos se hacen entre 3 y 4 lavados en estas máquinas que están ustedes viendo acá. Y es un lavado que se debe hacer con agua limpia, no podemos hacerlo con agua del río Bogotá, tiene que ser con agua de buena calidad. ¿Correcto? Para poder empezar a eliminar esas sales. Luego de que se lava, pasamos a unos rodillos en donde tratamos de eliminar un poco el agua sin dañar la partícula del material y lo pasamos a estos capos de concreto. Esto es bien, bien importante, bien, bien importante en la fabricación. ¿Por qué? Estos capos de concreto y cerrados además se utilizan en el secado del coco para poder eliminar la probabilidad de contaminación. Si yo hago este secado sobre el suelo o sobre otro tipo de piso, aumento el riesgo de contaminación porque es un material orgánico. Entonces se hace el secado. Esto es una planta que tenemos en Sri Lanka de 3 hectáreas y más o menos con una de estas plantas podemos producir un contenedor de fibra de coco por día, ¿sí? Para que ustedes dimensionen un poquito el calibre del negocio. Este material se seca durante el verano. En el Asia el verano es agreste, así como el invierno. No podemos secar coco todo el año, debemos secarlo únicamente durante la temporada seca y hacerlo al sol para que sea más económico. Y una vez alcanza una humedad cercana al 15, 16, 17%, se recoge con esta aspiradora de la planta de secado y se va a la fábrica. Otra cosa bien importante que tienen estos campos de concreto de secado es que son con muros altos y tienen sistemas de riego por aspersión. Sus sistemas de riego por aspersión se prenden cuando hay mucho viento para evitar la contaminación por malezas. Eso es muy, muy importante en el proceso. Luego van a fábricas cuando está seco. El coco, la lignina tiene una capacidad increíble y es que se puede comprimir. Entonces, eso lo hace fascinante. Esa es la primera ventaja que lo hace fascinante. Vamos a estas fábricas con presión positiva, donde ustedes ven las personas están debidamente uniformadas para no contaminar el material y el material es prensado. Básicamente se prensa, se comprime 5 veces normalmente en volumen, 5 veces en volumen para poder ser despachado. Ese es todo el proceso en general de producción de cocos gruesos, ¿correcto? Y estas fábricas, digamos, deben tener un nivel de asepsia muy alto para no contaminar el material, ¿sí? Esta es una descripción rápida, pero que describe los procesos detallados de las partes claves del proceso de producción de coco, en este caso de cocos gruesos. Entonces, bien, bien, bien importante tenerlo en cuenta. Como alguna vez me decía un cliente, no es picar coco y venderlo. No, hay detrás de esto toda una fábrica, todas unas fábricas, perdón, dedicadas a esta producción. Ahora pasemos a cómo se producen los cocos finos, que es la otra gran división de coco, o coco pit. Mucha gente lo asocia a pit sturba,
y mucha gente lo asocia al coco, el coco fino a la turba, entonces le dicen coco pit porque es de granulometría fina. Es mal llamado coco pit, realmente eso no es coco pit, es coco de granulometría fina, pero no hay problema, lo llamamos coco pit. ¿Cómo se inicia ese proceso? Igual se recogen las cáscaras, acordémonos que se recogen normalmente cáscaras maduras, se requieren cáscaras más maduras, ¿cierto? Que lleven más tiempo la fruta ya incluso sacada de la palma para poder obtener más granulometría fina y ahorita vamos a ver por qué. Esas cáscaras son acumuladas una vez llegan a la fábrica otra vez para su proceso, para iniciar su proceso. Y acá viene una variación, que es el precompostado, le llaman en la India y Sri Lanka al material, y es colocar esas cáscaras en agua de 3 a 6 meses. Se coloca de 3 a 6 meses, donde realmente el proceso, bueno, y se va moviendo un poco para airear esa mezcla. Se llama un precompostaje para tratar de ganar un poco de descomposición del material y obtener más cocos finos. Entonces, una vez el material ha sido precompostado en estas piscinas con agua limpia también, obviamente, podemos llegar a separar, como está acá, la fibra de coco, que es la que va para la industria textil, ¿correcto? De las partículas finas. Entonces, es una gran variación con los cocos gruesos. Los cocos gruesos es la cáscara como tal, se pica, ¿cierto? A determinada granulometría, y en el coco fino sí hay que hacer un proceso anterior de precompostado para poder obtener el material fino. Digamos que acá el material fino que se obtiene es un subproducto de la obtención de la fibra. Esta fibra, como les dije al comienzo, esta fibra va para la industria textil. Como dato curioso, muchas sillas sillas y tableros de carros de alta gama se hacen en fibra de coco. Entonces, realmente hay una competencia muy alta por esta fibra de coco con las granulometrías gruesas. Eso es bien importante tenerlo en la cabeza. Como las granulometrías gruesas son cáscara picada, no se extrae la fibra, son más costosas. Ojo con ese dato. Mientras que los cocos finos, como se extrae la fibra y cae la granulometría, se extrae la fibra, perdón, y queda como subproducto la granulometría fina, ya es un poco más económico, ¿sí? Porque ya la fibra se ganó y se va para la industria textil. Entonces, por esa razón, para que lo vayamos teniendo en la cabeza, los cocos de granulometría gruesa tienen un mayor valor que los cocos de granulometría fina. Eso es bien importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver hoy en la charla. Luego de eso, se hace los mismos lavados que vimos ahorita. Normalmente los cocos finos se tienden a lavar de 6 a 7 veces con agua limpia, como lo veamos ahorita, y pasan por unas prensas que tratan de eliminar un poco el exceso de agua. Y luego de esto pasamos a los mismos campos de secado que veíamos ahorita. Son campos de secado en concreto por las características que ya les dije ahorita. Y en estos campos de concreto, una vez alcanzamos nuestro nivel de secado del 15, alrededor del 15, entre el 15 y 20%, ya se recoge en la aspiradora el material fino en este caso y se lleva igual, como veíamos ahorita, a las máquinas con presión positiva para poder comprimir el material. En este caso, granulometrías finas. Eso es bien importante. Entonces acá, para redondear un poco la idea, la fabricación se divide en cocos finos, cocos gruesos, correcto, dos procesos diferentes, y los cocos finos en general tienen un valor comercial menor a los cocos gruesos por la cantidad de fibra que tienen en su composición. Los cocos gruesos por tenerla y los cocos finos por no tenerla. Eso es bien importante. Es otro tema muy importante en el mundo de la hidroponía, porque acá la charla está más dirigida a la hidroponía, no tanto a procesos de propagación. Ese es otro tema para otra charla. Es la eliminación del polvillo de coco. Entonces, mecánicamente en estas fábricas normalmente hay unas máquinas para eliminar el polvillo. ¿Qué es el polvillo de coco? El polvillo de coco es todas las partículas del coco que van entre 0 y 0.5 milímetros. Eso se debe eliminar. Se debe eliminar. ¿Y por qué? Pues vamos a hablar más adelante, vamos a recalcar mucho eso, pero es para dar más aire al sustrato. El aire en el sustrato en hidroponía es fundamental. Es fundamental. Entonces, este polvillo de coco es eliminado en la fábrica antes del prensado, se elimina mecánicamente para dar más aire al sustrato. Normalmente en los cocos finos es supremamente importante hacer esa eliminación de polvillo. Y esa es una gran diferencia en calidad en los cocos. Cuando usted encuentra una gran cantidad de polvillo de coco, ya es un coco que no tiene tanta elaboración. Eso le pasa mucho a los cocos brasileños. Espero no haya brasileños en la charla. Pero estos cocos que vienen de Brasil tienen mucho polvillo porque no le quitan ese polvillo. Eso para propagación es muy bueno, ¿sí? Pero para hidroponía es terrible. No se debe usar y no se recomienda usar
por temas que vamos a ver más adelante. Entonces, este coco normalmente se elimina el polvillo y eso es una ventaja para hidroponía y hace que el proceso obviamente sea mucho más elaborado, lo hace de mejor calidad. Entonces, muy, muy importante. Hasta acá vamos a redondear un poco las ventajas del coco como sustrato, viendo solamente su origen y la fabricación, ¿sí? Es un sustrato renovable, obviamente cada 3 o 4 meses, como les dije, tenemos materia prima, algo muy, muy bueno, es reusable, estoy reusando un desecho, correcto, la cáscara inicialmente se botaría, acá no, acá la necesitamos, es reusable, y además cuando uso el coco como sustrato lo puedo seguir reusando, entonces es bien, bien reusable. Sostenible ambientalmente, como ven, aprovechamos un cultivo de ciclo largo, correcto, no estamos desperdiciando nada, y es sostenible también, no solo con el ambiente, sino socialmente, por lo que ustedes vieron ahorita. En estos países de Asia donde la población es muy alta, la empresa, por ejemplo, que nosotros representamos es de Holanda, pero pues, es decir, cuando uno habla de Holanda, habla de máquinas y robots, en este caso no, en este caso la utilización de mano de obra es vital para poder tener una sostenibilidad ambiental y social en la producción de nuestro coco. Y es un sustrato orgánico, sí, es un sustrato netamente orgánico, 100% orgánico, y ya vamos a avalar un poco esta característica. A raíz de todo este proceso que acabamos de ver, que vieron ustedes, normalmente las fábricas en el Asia, y en el caso nuestro, podemos optar por ciertas certificaciones. Nuestro coco tiene varias certificaciones, solo voy a hablar de las dos más importantes porque me parece oportuno hacerlo. Una certificación primera que es de calidad, es una certificación holandesa que se llama RHP. Yo no soy holandés, acá está abajo lo que es una sigla, lo que dice la sigla, y al traducirlo a mi español, es un compendio de comercio para sustrato en macetas. Eso nació en los años 60, en donde se hizo una certificación para los sustratos de plantas ornamentales en Holanda, pero tenía un nivel o unos estándares tan altos que fue adoptado para sustratos en todo el mundo y hoy una certificación RHP aplica para todo el mundo porque los estándares son realmente muy altos, ¿sí? Entonces, este coco, por lo menos que se produce bajo estas características que ustedes acaban de ver, con una fábrica, con toda la maquinaria que se tiene ahí, puede optar por una certificación RHP que me garantiza como cliente varias cosas, una calidad física, química y biológica. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Física, ¿por qué? Porque me garantiza un tamaño de partículas. Ustedes vieron, hay máquinas para clasificar esas partículas, ¿correcto? Hay una eliminación del polvillo, entonces eso me garantiza esa calidad física. Estabilidad, ¿cierto? Porque si yo como cliente voy a comprar una granulometría fina o una gruesa y siempre voy a trabajar con esa granulometría, pues lo que espero es que sea estable siempre esa granulometría en el tiempo, ¿sí? En lo que yo pido. Y en mi cultivo también espero que mi tamaño de partícula que estoy usando para mi ejercicio de hidroponía, pues obviamente también sea un tamaño de partícula estable en el tiempo. Entonces eso es muy importante. No puedo tener un coco que me dure la mitad del ciclo de cultivo. Y la relación aire-agua, normalmente hay unos niveles de retención que ahorita vamos a ver y unos niveles de aireación en cada granulometría que se garantizan mediante una certificación como la que estamos viendo acá. Una calidad química. Química, ¿por qué? Por medio de la conductividad, ya hablamos un poco de las sales, pero vamos a profundizar mucho más en las sales para dejar ese tema clarísimo. La conductividad eléctrica, que es la medida indirecta que nos puede dar ese nivel de sales, nos la garantiza un certificado de RHP, ¿sí? El pH, que también debe tener, normalmente para coco hablamos de pHs entre 5, 5 y 7, es la generalidad. Eso también nos lo garantiza RHP. Sin taninos, normalmente no es adecuado tener alto nivel de taninos. Y durante los procesos de lavado, bien sea en origen o bien sea en uso, esa eliminación de taninos se realiza, ¿sí? Y una calidad biológica. Biológica, ¿por qué? Vieron ustedes ahorita la concepción de una planta productora de sustrato de coco, en donde yo garantizo que no hay malezas, por todo lo que vimos ahorita, aislamiento del suelo, cerramiento total, sistemas de aspersión, sin patógenos. Ustedes vieron las fábricas, normalmente presión positiva, todo el mundo uniformado, desinfectado y sin plagas. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y para garantizar esta calidad, pues usted tiene que obtener un proceso de fabricación como el que acabamos de ver, muy parecido. Obviamente no vimos todo el proceso a la minucia, pero esto me garantiza realmente este tipo de calidad mediante esta certificación. Esto es importante que lo sepamos. Y otro tipo de certificación es la certificación OMRI. No sé si todos lo sepamos. OMRI es un instituto de IUSDA, es una sigla también, Organic Matter Review Institute, que lo que hace es certificar materias primas para agricultura orgánica. Le dice a IUSDA, este es un material que se puede usar para agricultura orgánica. Este coco, del que vamos a hablar ahora, tiene esta certificación OMRI y tiene la RHP. ¿Qué tranquilidad a mí?
me da a mí como usuario de este sustrato, pues una calidad como la acabamos de ver, física, química y biológica, y también me da la posibilidad de usarlo en agricultura orgánica, lo que es muy, muy, muy importante hoy en día en esta corriente grande hacia agricultura orgánica. Trabajé en flores, tuve la grandiosa oportunidad de trabajar en flores y tuve la grandiosa oportunidad de certificarnos en normas ISO 14000 en flor verde. Sé que ahora hay más, trabajé hace 20 años en flores. Y esto me permite tener materias primas para afrontar este tipo de certificaciones con mayor seguridad, desde el punto de vista, en este caso, de los sustratos, ¿correcto? Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar ahora de las presentaciones. Ya miramos cuál es el origen, cómo se fabrica el coco. Ahora vamos a ver cómo se presenta el coco para venderlo. Eso es muy importante. La primera presentación es bloques comprimidos, panelas. Mucha gente esta mañana estaba hidratando unos bloques de coco con un cliente de flores, casualmente, y le llama a la gente las panelas de coco. Son bloques de más o menos de 4 a 5 kilos de peso. Acá lo tenemos entre 3.5 y 5.5 kilogramos por bloque. Las máquinas normalmente no prensan al mismo tamaño, ¿cierto? Y son este tipo de presentación. Esta es la presentación que se utiliza a granel. Ya les había comentado, el nivel de compresión es 5 veces a 1 en volumen. Ahí está el coco comprimido. Y cuando lo expandamos, como lo vamos a ver ahorita, se va a expandir 5 veces en volumen. ¿Sí? La expansión de un bloque, que la vamos a ver detalladamente ahorita, que es un proceso muy bonito. Esta mañana todos los días ahora hidrato coco. Esta mañana estábamos hidratando un coco para pompones. Se hace de la siguiente manera, es muy sencillo. Cada kilo de coco se puede consumir de 6 a 8 litros. Esto nos indica que cada bloque de coco puede consumir entre 25 y 35 litros de agua para su proceso de hidratación. 25 a 35 litros por bloque, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? Que los bloques gruesos, los cocos de granulometría gruesa, ¿cierto? Consumen menos agua, entonces están alrededor de 25, 28 litros de agua por bloque, y los coco pit o cocos finos pueden consumir 30 litros o más, pueden llegar a 35 litros, ¿sí? Esa es un poquito la diferencia. ¿Cómo calculamos cuánto sustrato en términos de volumen yo puedo obtener de un bloque o de un grupo de bloques o de un pallet de bloques o de un contenedor de bloques? Lo más adecuado es hacerlo midiendo el peso de estos bloques, ¿sí? Depende del tamaño de partículas. Entonces, los bloques de partícula fina, normalmente, por cada kilo se va a expandir 15 litros mínimo, ¿sí? Y los cocos de granulometría gruesa, 1 kilo expande 13 litros mínimo. Entonces, lo que yo hago es, si quiero saber mi volumen aproximado, el volumen mínimo, no aproximado, el volumen mínimo que me va a dar un bloque, lo peso, ¿cierto? Si me da 4 litros 4 kilos, perdón, lo peso por 15, lo multiplico por 15 litros en el caso de una partícula fina y me da que voy a obtener 60 litros de sustrato. Esa es la forma correcta de hacer mis cálculos, de pasarlo de peso a volumen. Sí, eso es bien, bien importante. Entonces yo puedo pesar un grupo de bloques, puedo pesar un pallet, ¿cierto? Y ese peso que me da, si es de granulometría fina, 15 litros lo multiplico por 15 para obtener el volumen final. Si es de granulometría gruesa, lo multiplico por 13 para obtener el volumen final. Y si es de granulometría media, lo multiplico por 14 con determinadas variaciones, ¿sí? Con algunas variaciones. Normalmente se obtiene más sustrato. Esa es la realidad. Normalmente se obtiene más sustrato. Esos son los volúmenes mínimos que podemos obtener de esta presentación, que son los bloques comprimidos. Es la presentación que nosotros más manejamos en Colombia, porque es la presentación a granel. Es la que usa la gente para mezclar con otros sustratos, para llenar bandejas, para llenar bolsas, materas, canaletas. Es la presentación a granel. Entonces, es la más usada en Colombia en este momento. Entonces, esta es la primera presentación. La otra presentación del coco es ya una presentación mucho más elaborada, que es lo digo yo, para hacer hidroponía pura, ¿sí? Y acá tenemos varios ejemplos. En la parte superior izquierda están la más común, que son los slabs o grow bags, que es el mismo coco en las granulometrías que veamos ahorita, que vamos a analizarlas más a profundidad en las diapositivas siguientes, empacado en una bolsa. Una bolsa también viene comprimido, también se comprime. En los slabs normalmente la relación de compresión es 4 a 1, es un poquito más baja, y se diseña una bolsa de una medida tal que cuando se expandan los bloques, se expanda el coco, ese coco quede contenido en esa bolsa. Y también se maneja por unidades de volumen. ¿Cómo se hacen las unidades de volumen? Se multiplica todas las medidas. En este caso es un slab de 50 centímetros de largo
por 20 centímetros de ancho por 10 de alto y eso me da un volumen de 10 litros de sustrato. Y acá ya vengo con 2 posiciones de siembra listas desde origen. Si lo puedo pedir con los huecos abiertos, con los huecos de drenaje abiertos, hay toda esa gama de posibilidades. Esta es la primera presentación, hay slabs de 50 centímetros, hay slabs de 1 metro también, o hay grow pots, los grow pots que son presentaciones más para planta individual. Entonces, normalmente una presentación estándar es de 20 centímetros de ancho por 20 de largo por 12.5 centímetros de alto. Si es una presentación, casi no la hemos usado en Colombia, se trae sobre pedido, pero se usa en otros países mucho para plantas individuales. Sí, esa es una presentación. ¿Qué ventajas y qué ventajas tiene un sistema? Bueno, el precio, no somos un país de precio, entonces el más barato obviamente son los slabs, entre más grandes los slabs es más económico, ¿correcto? Y la presentación pequeña de grow pops obviamente tiene un costo mayor, siendo la misma granulometría de coco. ¿Sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta en este tipo de presentación. ¿Sí? Otra presentación de coco en bolsa, le llamo yo, para darle un nombre, son los propagation cubes, que ya empezamos a usarlos gratamente acá en Colombia. Esta es una foto en Colombia, gracias. Es una foto en Colombia muy bonita para clavel, propagation cubes en clavel. A mano derecha lo vemos sin hidratar, es como llega la bolsa, el coco comprimido y la bolsa completamente doblada. Y al colocarlo en agua, como lo vamos a ver ahorita, se expande y mire, el coco queda completamente dentro de la bolsa para la que viene diseñada. Estos son propagation cubes para clavel, un diseño especial que hicimos para clavel en Colombia. Y este que está acá es un propagation cube para tomate y cannabis que se usa actualmente ya en Colombia para estos dos cultivos. ¿Sí? Esta es una presentación que realmente en Colombia el coco en bolsa no se usa mucho, pero en el último año ha empezado a despertar y a verse ventajas en su uso. Pienso que tenemos un proceso en Colombia de hidroponía en el cual obviamente paso a paso tendremos que ir conociendo las ventajas del uso del coco, que indudablemente, vuelvo y lo repito, es fascinante, pero muchas personas inician con el coco a granel, que es muy válido y es valedero, con éxito, pero más adelante el futuro será usarlo indudablemente en bolsa, es por las ventajas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Nivel de compresión 4:1, como les dije, el volumen está de acuerdo a las medidas y la expansión, a diferencia como los bloques lo vimos ahorita, la expansión normalmente se hace con el 65% del volumen total del slab o del propagation cube o del grow pot con solución nutritiva. Ahorita vamos a ver el proceso de hidratación. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, un slab de 10 litros, como el que vemos acá en la parte superior izquierda, se hidrata con 6.5 litros de solución nutritiva, ¿cierto? Un slab de un grow pot que está acá abajo, que es de 5 litros, se hidrata con el 65% de 5 litros. Eso es lo que quiere decir esta parte de acá. Es muy fácil de hidratar, es mucho más fácil que hidratar que un bloque y ya vamos a ver un poco el proceso. Hasta acá hemos abarcado la parte de presentaciones del coco una vez conocimos el proceso de fabricación y su origen. ¿Qué ventajas y desventajas puede tener? ¿Qué ventajas y desventajas puede tener el empacar el sustrato de coco en bloques o en grow bags? Eso es bien, bien importante también tenerlo en cuenta. Y acá no quiero ser abogado del diablo, ¿cierto? Sino simplemente quiero ser claro con ustedes de acuerdo a no solo lo que he podido ver en Colombia, sino lo que he podido ver en el mundo de cómo se usa el coco, ¿sí? Porque es una tendencia realmente muy fuerte y uno empieza a través de esa tendencia a ver ventajas y desventajas, ¿sí? Los grow bags o todo el coco en bolsas normalmente para la hidratación requieren menos mano de obra. Esa es una gran ventaja. Hidratar un bloque, lo vamos a ver ahorita, requiere mano de obra y obviamente eso nos cuesta, ¿sí? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. El grow bag se hidrata con el sistema de riego de la finca y es mucho más sencillo, ¿sí? Normalmente, esto es una generalidad, yo puedo tener menor riesgo de problemas sanitarios en un slab o un grow bag o en el coco en bolsas. ¿Por qué? Porque está encerrado precisamente. En el coco a granel, ustedes vieron, está abierto y él tiene la probabilidad de contaminarse más fácil. Esto es un material orgánico, ¿cierto? Lo puedo contaminar muy fácilmente. Entonces, si yo no utilizo todas las medidas de asepsia requeridas para tratar este sustrato, lo puedo contaminar, ¿sí? Entonces, el riesgo es mayor en bloques.
tiene un poco más de uniformidad, y la uniformidad, quiero aclarar un poco este término porque dice más uniforme en Grothbacks y menos en bloques. Me refiero no al tamaño de partícula, porque yo puedo, el mismo tamaño de partícula puedo hacerlo en bloques o puedo empacarlo en bolsas, ¿cierto? Sino me refiero a la uniformidad que tiene el usarlo puro, porque en bolsas solo lo puedo usar puro, ahí no lo puedo mezclar con nada, mientras que en bloques normalmente lo mezclo y ahí ya pierdo uniformidad en el sustrato. A eso me refiero con esta apreciación que hago acá. Y en costos, pues ahí sí nada que hacer. El coco en bolsas es más alto, el valor es más alto. Y en los bloques, obviamente, es una presentación de más bajo costo para nosotros acá en Colombia. Sí, esa es una realidad grande, y para que ustedes tengan en cuenta ventajas y desventajas de una y otra presentación. ¿Sí? Eso es muy importante. Ambas ya están en Colombia, pero la realidad es que hemos trabajado mucho más con bloques hasta el momento. Pasemos a hablar a un tema, ya ahora sí entrando en cada vez. Esto fue como una introducción realmente al mundo del coco y espero les haya gustado. Es una introducción pequeña, pero es creo que muy clara para ver el origen, fabricación y presentación del coco. Vamos a entrar un poquito en calor y vamos a hablar de las granulometrías. Y para mí, para explicar este tema, me gusta mucho hablar de los nombres. O sea, ¿cómo se llama su coco? Señor, preséntese. ¿Usted cómo se llama? Hábleme de granulometrías. ¿Cuál es su nombre, señor? Identifíquese. Esto es muy importante y quiero que acá estamos muy concentrados a pesar de que son las 5:10 de la tarde. La clasificación del coco. Entonces, el coco, como lo vimos desde la fabricación, empezando de mano izquierda a mano derecha, como está la flecha en la figura, se divide en granulometrías finas, las dos primeras círculos que ustedes ven acá, granulometrías medias, los dos círculos del centro, y granulometrías gruesas, los dos círculos de la parte derecha. ¿Sí? Los nombres comerciales están abajo. Granulometrías finas se llaman Elite, Elite Plus, granulometrías medias, todo lo que es Power, y Profit y Maximum como granulometrías gruesas. Son nombres de coco, son nombres comerciales, son nuestros nombres comerciales. Pero llévense en la idea las granulometrías de las finas, medianas y gruesas. ¿Qué diferencias grandes hay acá? Muchas. Y acá es donde empezamos a dividir el mundo de la hidroponía y para dónde coger en el mundo de la hidroponía. La retención de humedad, la relación aire-agua que hablábamos ahorita al comienzo, esa retención de humedad se da mucho más. Los cocos finos tienden a retener más humedad que los cocos gruesos. Entonces, por eso colocamos esta gotica acá en la parte izquierda de la diapositiva, porque nos indica que estos cocos de la izquierda retienen más humedad. Mientras que si migro a la derecha, los cocos gruesos tienden a tener menor retención de humedad. No mal retención de humedad, sino menor retención de humedad. Eso es bien importante, porque no quiere decir que sean, no retengan humedad. No, ellos retienen muy buena humedad, lo vamos a ver ahorita, pero son más aireados. ¿Qué pasa con eso? Que tienen mayor drenaje. Tienen mayor capacidad de drenaje los cocos gruesos que los cocos finos. Esa es una diferencia muy grande y todas esas combinaciones posibles que yo puedo hacer. Acá les traigo solo 6 granulometrías, ¿no? Pero yo puedo diseñar muchas granulometrías a partir de esto. ¿Sí? También tenemos que hablar acá en las granulometrías o en los nombres de la durabilidad. Bueno, esto es lignina y realmente la descomposición de la lignina es muy lenta. La durabilidad se da en términos de pérdida de aireación del sustrato. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Esa pérdida de aireación se da ¿por qué? Porque las raíces que crecen entre las partículas se van muriendo. La planta se va regenerando en raíces y esas raíces empiezan a taponarme los poros. Acuérdense que yo les hablaba del polvillo de coco. Por eso no puedo tener polvillo de coco en hidroponía, porque ya empiezo con taponamiento de poros y yo necesito aire en hidroponía. Aire y agua. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, la durabilidad se da en esos términos, en la pérdida de aireación. Los cocos finos de granulometría fina, tipo Elite, pueden durar de 2 años. He tenido cocos de estos hasta 3 años en Colombia. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Y ya pierden su nivel de aireación, digamos, en el que viene por ficha técnica. Los cocos medios normalmente pueden durar, depende un poco de la fabricación, pueden durar entre 3 a 6 años normalmente. Y los cocos gruesos pueden tener una durabilidad que puede variar de 7 hasta 10 años. Actualmente en Colombia tenemos ya coco en rosas, por ejemplo, de casi 6 años. Entonces eso es muy importante y está intacto. Intacto me refiero a que estructuralmente está muy bien. Sí, eso es muy, muy importante. Bueno, y les hablé de la fabricación al comienzo muy general, pero hablemos un poquito de algo un poquito más específico en el tema de las granulometrías. Las granulometrías finas ya vimos cómo se hacen. El Elite realmente fue el que expliqué en la diapositiva de granulometrías finas, de obtención de granulometrías finas. Y si yo quiero algo más grueso, un poquito más grueso, quitarle un poquito más de
de finos, de hecho Elite va de 0,5 a 12 milímetros, lo puedo subir a Elite Plus. Elite Plus va de 1 milímetro a 12 milímetros, la diferencia es 0,5 y se ve, de hecho físicamente usted lo puede ver. Entonces de Elite Plus puede salir de Elite. La otra granulometría que se utiliza para poder realizar los demás se llama Profit. Profit es una granulometría que tenemos de 2 a 25 milímetros, ¿sí? Que fue la primera diapositiva de cocos gruesos. Por favor, acuérdense, ahí estábamos haciendo Profit, que es nuestra materia prima. Con esa granulometría, si lo queremos un poco más grueso, podemos hacer Maximum, que ya son chips de coco muy grueso, de 4 a 25 milímetros, tamizando el Profit. Entonces, tamizamos Profit y obtenemos una granulometría más gruesa que se llama Maximum, ¿sí? Y las granulometrías intermedias son mezclas. Power, todo lo que diga Power bajo nuestra concepción es mezcla. ¿Qué mezclamos? Profit como grueso y Elite como fino. Entonces, Power 50, que es la referencia que más comercializamos actualmente en Colombia, tiene 50% Profit, o sea, 50% chips de coco, granulometría gruesa, y 50% Elite, o sea, 50% finos. ¿Y por qué la que más vendemos en Colombia? Precisamente por eso, porque está en la mitad de los dos mundos, en el mundo de la retención de humedad y en el mundo de la aireación. Y eso gusta mucho, eso me da comodidad en la hidroponía, eso es chévere, pero eso tiene sus peros y ya los vamos a explicar. Y Power 70 es una referencia nueva que trajimos, hermosa la granulometría, realmente uno la ve y se enamora de esa granulometría para cultivar en hidroponía. Tiene 70% Profit, o sea, 70% chips y 30% Elite, ¿cierto? O sea, es una granulometría más aireada, ¿cierto? Que el Power 50 que vimos ahorita. Entonces es como un nivel de granulometría hacia a la derecha más aireación y drenaje y hacia la izquierda más retención de humedad. Ese es un poquito el balance que hay entre eso. Y yo puedo jugar, obviamente, entre todas esas granulometrías. Entonces, para redondear esta granulometría y estos nombres, siempre fabricamos Profit y Elite como materias primas y a partir de ellos dos elaboramos todo lo demás y todas las mezclas y se pueden hacer mezclas a la medida. Obviamente la empresa que representamos puede hacer la mezcla que uno le pida, pero esto es lo que manejamos a nivel estándar y esto es lo que ya tenemos actualmente en Colombia en comercialización. Entonces, bien importante esta diapositiva de los nombres y grabes en eso. Las granulometrías es el nombre del coco. Identifíquese, señor, ¿cómo se llama? Présteme su cédula. Está en la cédula del coco, ¿sí? Los nombres o la granulometría. Para compararnos un poquito, porque hay que compararnos. Es feo comparar, pero hay que hacerlo. Entonces acá en la parte superior izquierda apareció la turba, que es un sustrato que nosotros manejamos también. De hecho, lo manejamos hace 15 años. Y es un sustrato que en el mundo de las granulometrías, solo vamos a hablar de las granulometrías, está hacia la izquierda de los cocos finos. ¿Qué quiere decir eso? Que son muy retenedores de humedad. Normalmente las turbas retienen muy buena la humedad, pero tienen problemas en la aireación. Por eso son los reyes de la propagación. Por eso la turba se utiliza en procesos de propagación como germinación de semillas, enraizamiento de esquejes, porque la retención en esos procesos es muy importante. Ahí la aireación también es importante, pero es más importante la retención. Y ahí en ese mundo la turba es la reina. ¿Sí? No, yo creo que no hay nadie que le gane en ese mundo. ¿Sí? Y en el otro lado, vámonos a la derecha, está la cascarilla de arroz, un sustrato que usamos en Colombia muchísimo, hace 40, 50 años, como nos decían desde el comienzo. Y esa cascarilla de arroz está más, cascarilla de arroz cruda, puse los dos extremos para poder hacer un ejemplo mucho más bonito, mucho más entendible. Esa cascarilla de arroz cruda está más en la parte derecha, después del coco maximum, ¿cierto? Que es mucha aireación, pero casi nada de retención, ¿sí? O sea, la turba está en el mundo de la retención, poca aireación, y la cascarilla de arroz está en el mundo de la aireación, pero muy poca retención. Y yo para hidroponía necesito los dos mundos. ¿Por qué el coco es fascinante? Pues bueno, acá está una de las tantas razones que hablaré durante toda la charla, porque está en la mitad de esos dos mundos. Tiene buena retención y buena aireación, además con muchas combinaciones posibles. Por esa razón es que el mundo de la hidroponía en muchos países se está tomando o se está usando el coco como sustrato. Por esa razón, porque tiene los dos mundos y lo puedo combinar. Y eso me va a dar facilidad en el manejo de mi hidroponía. Esto es muy importante, esto es súper clave tenerlo en cuenta, porque de esta manera yo puedo cifrar hacia dónde me debo dirigir en la escogencia de mi sustrato. Bueno, ¿y cómo debo escoger la granulometría? Esa es una pregunta gruesísima, ¿sí? O sea, no me la vayan a hacer al final porque me van a corchar. Pero les voy a dar unos tips para cómo escoger ese sustrato. Depende del cultivo. Entonces, normalmente
el sistema de raíces de los cultivos, que ya uno lo conoce de ciertos cultivos, ya me indican de qué tipo de raíz voy a tener y asimismo qué le va a gustar más a esa raíz. Si más retención de humedad o más aireación o una combinación o, en fin, puedo escoger. Entonces, una fresa, una lechuga, que son sistemas de raíces normalmente no tan grandes y que necesitan buena ayuda por medio de la humedad, se van muy bien en sustratos de granulometría fina. ¿Sí? Y al contrario, en el otro mundo, sustratos, cultivos como las orquídeas que requieren mucha aireación en su raíz, pues van más con cocos de granulometría gruesa. ¿Sí? Esos son como dos ejemplos extremos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? El ciclo de vida del cultivo. Entonces, yo les hablaba de una durabilidad, ¿cierto? Y en flores, esa durabilidad, pues, normalmente estamos hablando de cultivos, una rosa de cultivo de años, de 10, 12 años, diría yo, un clavel de 2 años. Entonces, esa durabilidad que les hablé ahorita del coco, también debo sincronizarla, la palabra que acá es sincronizarla con el ciclo de vida del cultivo. Eso es muy importante. Yo no puedo sembrar una rosa en un cultivo, en un coco de granulometría fina, que en los 2 o 3 años se me va a empezar a taponar y eso es mortal en la raíz, ¿sí? Yo pensar en sincronizar mi cultivo con un coco que tenga esa durabilidad. Y eso es bien, bien importante que se lo lleven ustedes hoy. O en la mezcla que yo voy a hacer. Tengo que pensar en una mezcla que me dé ese nivel de durabilidad. Sí, eso es bien, bien importante tenerlo en cuenta. Y también lo puedo escoger dependiendo del sistema de riego. Normalmente, si yo no tengo un sistema de riego para el mundo de la hidroponía tan preciso, tan versátil, yo debo tener sustratos más retenedores de humedad. Debo irme más hacia el lado izquierdo, ¿sí? Pero si yo tengo un riego ya por radiación, puedo dar pulsos cada 10 minutos, es decir, tengo mucha versatilidad en el sistema de riego, me puedo ir a sustratos más aireados. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? También de acuerdo a la experticia, muchos clientes que llegan a nosotros que nunca han sembrado en hidroponía, pues yo prefiero que empiecen con cocos más finos, ¿cierto? Obviamente dependiendo de la especie, es una combinación de cosas, para que ellos empiecen a conocer el sustrato bien. Si los meto con un sustrato muy aireado que requiere un riego mucho más definido y mucho más preciso, pues muy posiblemente el resultado no vaya a ser muy bueno. Entonces depende mucho de mi sistema de riego, de tener un sistema de riego muy bueno, muy versátil. Eso es muy importante en el momento de escoger el sustrato de coco que yo quiero para mi operación. Eso es fundamental. Acá hay una tablita de granulometrías rápida. No quiero ser ladrilludo, por favor, no lo vean así, pero es importante verla rápidamente. Conductividad eléctrica, que es el gran problema de las sales. Y acá vemos las granulometrías que vimos ahorita, desde las finas, medias y gruesas, los niveles de conductividad con los cuales nosotros como importadores de coco debemos registrar en la ficha técnica el material para poder ingresar a Colombia. Ya muchos sé que abrieron los ojos, dijeron, 2.5 de conductividad, eso está muy alto, no puedo usar coco. Ojo con eso, no tengan miedo, para eso estoy yo acá, para indicarles cómo se maneja el coco. Esos son los niveles de sales máximos que se permite para traer y ahorita vamos a explicar por qué. Eso es bien importante. Esto no se me asusten con esto, que ya vamos a pasar a ese tema. El pH, como les hablé, en general el sustrato de coco, incluso durante la hidratación, durante su manejo, se mantiene entre 5 y 7 y tiene una muy baja capacidad OFRI. Se deja manejar muy bien, se deja direccionar muy bien, que eso es muy importante. ¿Sí? Tamaños de partícula, cocos finos de 0,5 a 12 milímetros hasta los cocos gruesos o chips de coco 4 a 25 milímetros, pasando por todos los niveles intermedios. Y detengámonos un poquito en esta tabla, lo que quiero que nos fijemos muy rápidamente es en el nivel de aireación. Muy importante, insisto en el aire, ojo con eso, porque el aire es muy importante cuando hago hidroponía. Entonces los cocos finos normalmente arrancan con un 20% de aireación en mi sustrato, mínimo. La turba, para que ustedes se lleven en la cabeza esa idea, la turba normalmente está alrededor del 10 o 12%. Turbas finas, ¿no? Porque también hay turbas gruesas. Pero las turbas finas, que es lo que más usamos en Colombia, están alrededor del 10, 12%. Entonces son muy poco aireadas. El coco más fino está en el 20%. O sea, ya es el doble de aireación que una turba. Entonces ahí ya es otro mundo diferente. Y llegamos a un coco medio, Power 50, un 25% de aireación, que ya es una aireación importante para hidroponía y muy, muy importante. Y Profit y Maximum, que están ya alrededor, en el caso de Maximum, de 35 aireación como mínimo. Hemos hecho aireaciones de 45% en el sustrato, ¿no? Que eso es muy, muy importante para hacer hidroponía. Eso empuja producción grandemente y lo vamos a ver ahorita más adelante. Y los niveles de agua, de retención de humedad, desde los finos que arrancan 65, 75%, una turba puede llegar al 80%, que es muy retenedora de humedad, ¿cierto? Pasando por un coco intermedio como Power 50, 55 a 65% de humedad, hasta un máximo que baja hasta un 50% de humedad. No es mala,
como les dije al comienzo, no es mala, pero es menor que un coco fino, ¿sí? Y esto obviamente va a determinar grandemente el uso de ese coco. Para tranquilidad de ustedes, cuando yo mido de esos bloques que vimos de coco al comienzo, que es la presentación que más usamos en Colombia, mido la conductividad de ciertos cocos, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para tranquilidad de ustedes, la conductividad siempre está menor a 1. Normalmente, si lo hago con agua destilada, está menor a 0.5. Siempre, siempre. Cuando se llega a estos niveles altos de 2.5, 1.5, es cuando hago el proceso de hidratación, que es el que vamos a ver ahorita. Entonces, no se preocupen, la conductividad normalmente es baja y nosotros les enseñamos a ustedes cómo manejarlo para que no tengan ningún problema. Vamos a hablar ahora, ya hablamos de los nombres, ¿cierto? Pero la identificación es completa con un nombre y un apellido. Vamos a hablar de las sales del coco, que para mí son los apellidos, ¿cierto? No solo me interesa saber qué coco estoy comprando en granulometría, en nombre, sino que me interesa saber las sales o el apellido de ese coco. Esto es bien importante. Nosotros manejamos 4 niveles de sales en nuestro coco. Un washed o no lavado que tiene alto contenido de sales. Entonces devolvámonos rápidamente a nuestra diapositiva de la fabricación. El coco no se lava, como lo vimos allá, no se lava y queda un washed. Solamente se pica, si es coco grueso, o el proceso de obtención de coco fino, se seca, ¿cierto? Y luego se pasa al proceso de compresión y se trae con todas las sales. Esos son los cocos a nivel de sales más económicos que hay porque no tienen procesos de lavado. Luego vienen los cocos washed, que es la mayoría de coco que nosotros traemos a Colombia, viene lavado, que es ese lavado ya tiene un nivel de sales muy disminuido, ya lo vamos a ver a profundidad. Super lavado, que es cuando lo utilizamos el doble de dosis de agua limpia, para lavar mucho más de sales. Y el treated o tratado, que es el coco que llamamos listo para usar. Son 4 niveles de sales. Entonces, cuando usted va a comprar un coco, tiene que mirar granulometría y tiene que mirar nivel de sales. Todos funcionan muy bien, todos son buenos, no hay malo o bueno, sino que todos tienen que saberse usar. Y para eso estamos nosotros. Nosotros les enseñamos a usar ese tipo de niveles de sales y de cocos. Entonces, el unwashed que ustedes ven acá, el que no viene lavado, puede llegar a tener este nivel de sales que veíamos en esta tabla. Si él puede llegar máximo, de hecho yo lo he medido y llega a 2.3, 2.4, porque a ese nivel máximo podemos llegar. Pero cuando usted mide un washed, ¿cierto? O un super washed o un treated, normalmente me encuentro con conductividades de 0.5, como lo decíamos acá. Esta mañana obtuvimos conductividades de 0.3 en la finca donde estábamos para que queden ustedes tranquilos con el tema de las sales. Entonces, por favor, reitero, nombre, granulometría, sal, apellido. Eso es muy importante. ¿Cómo es ese cuento de las sales? Veámoslo rápidamente. El coco, per se, forma unos complejos con la parte orgánica, un complejo orgánico realmente, con el sodio, el sodio, el calcio, principalmente. El sodio y el potasio principalmente, ¿correcto? Él forma unos complejos orgánicos y esas sales, cuando yo lo voy a usar, si no lo sé manejar, me pueden subir la conductividad en el medio y quemar mis raíces, ¿sí? También hay sales de cloro, pero el cloro es un anión. Entonces tiene la ventaja de que con agua lo puedo lavar más fácilmente, ¿sí? Entonces empecemos a analizar el coco unwashed. El color café se hace referencia a una partícula de coco. Esa partícula, bueno, el coco tiene una buena capacidad de intercambio catónico. También tengamos eso en cuenta, ¿no? En los cocos finos hemos encontrado capacidades de intercambio catónico cercanas a 100.000 equivalentes, que es muy buena, ¿cierto? Y en los cocos gruesos de 50 a 60.000 equivalentes. Entonces, él tiene la capacidad de retener esas sales, ¿cierto? Esos aniones y cationes, principalmente cationes, por esa capacidad de intercambio catiónico. Y eso yo lo puedo lavar fácilmente, pero en un complejo orgánico, en una forma química, en una retención química más fuerte, está sodio y potasio que no se lava fácilmente con agua, ¿sí? Entonces, ese coco unwashed que podemos traer con alto contenido de sales, tiene sales en todos los sitios de cambio fácilmente lavables o fácilmente intercambiables, pero también tiene coco en el complejo orgánico que también pueden salir de ahí y hacerme daño. Ese es el coco unwashed. Este coco bien manejado funciona perfecto. Sí, perfecto. Luego viene el washed, que veíamos ahorita, que ya viene lavado de origen. Ojo, porque lavado no es lo mismo que tratado. Hay muchas personas vendiendo en Colombia coco lavado y como tratado, y no, es lavado. Y esos son 2 mundos diferentes. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el coco lavado, como lo vieron ustedes en la fabricación, lavo con agua esos cationes que están en los sitios de cambio, ¿correcto? Y se van, pero en el complejo orgánico, no se pueden sacar con agua fácilmente, ¿sí?
Entonces pasamos a la siguiente denominación, al siguiente apellido, que es el super wash it, que en donde se aplica el doble dosis de agua, se termina de lavar todos los sitios de cambio y algo alcanza a salir del complejo de cambio, pero no todo, no se puede sacar. Con agua solamente no se puede sacar, eso ya está comprobado. Ya los sabios lo hicieron, ya no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, viene la granulometría treated, el apellido, perdón, treated, que es el coco listo para usar. ¿Cómo se hace para sacar ese sodio y potasio de los sitios de cambio? Muy fácilmente, con calcio o magnesio, con dos cationes divalentes normalmente. Esos dos divalentes tienen más poder de desplazamiento y mediante una solución, que ahorita vamos a ver un poco cómo se prepara, pero normalmente yo voy a las fincas a prepararla la primera vez, se prepara esa solución y ese calcio entra a ese complejo orgánico, me saca el sodio y el potasio y los pone disponibles en los sitios de cambio para que yo con agua los lave. Y ese es el coco tratado. Entonces eso es bien importante entender esta diapositiva porque por medio de ella podemos ver el nivel de sales que tiene. En esta diapositiva estamos viendo el nivel de salinidad de un coco. Todos se pueden manejar. ¿Cuál vale más? El tratado cuesta más, obviamente, porque ya tiene un nivel de elaboración. Y el más económico es el unwash. Entonces, ¿qué hacemos? De acuerdo a lo que vimos ahorita, los que están concentrados en la charla, los cocos gruesos son más costosos que los finos, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Combinaciones. Traemos un coco grueso, un wash it, ¿cierto? Porque es un poquito costoso por la granulometría, pero al hacerlo no lavado, al no lavarlo, me baja un poquito el precio. Entonces, económicamente, tiene buen precio para poderse vender. Y los cocos finos, que son más económicos, por las razones que ya expusimos, los podemos traer tratados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una buena combinación para que el precio al final, el precio final de venta acá en Colombia, pues sea obviamente económicamente viable. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Yo puedo traer cualquier granulometría en cualquier nivel de sales. Eso es lo que quiero que se lleven en la cabeza. Y eso tiene un precio diferente. Todos se pueden servir, todos se pueden manejar, pero para que ustedes lo tengan en la cabeza. Eso es lo importante de esto. Alguien me preguntaba la otra vez algo bien interesante y es, ¿qué pasa si ese calcio que está en el complejo de cambio se puede volver a salir? Sí, pero no, decimos en la empresa nosotros. Sí se puede volver a salir si viene un catión trivalente en una alta concentración y saca ese calcio. Afortunadamente, nuestra solución es nutritiva. Ya en el uso del coco, nosotros utilizamos, por ejemplo, hierro manganeso en concentraciones muy bajas. Entonces, no son capaces de eliminar esto acá. Prácticamente que uno cuando aplica el calcio, lo deja prácticamente sellado para que no vuelva a entrar ahí otro nivel de sales y me pueda hacer daño subiéndome la conductividad. Entonces, esto es muy importante. Normalmente queda sellado y por las soluciones que manejamos en cultivos en hidroponía no es posible sacar ese calcio. Se podría a nivel de ensayo, pero a nivel académico, pero no es factible por las soluciones que se usan normalmente en hidroponía. ¿Sí? Eso queda sellado y es importante hacerlo. Entonces, acá la conclusión es, por favor, no se dejen meter los dedos a la boca en que les venden algo tratado que es lavado. Eso es bien importante, o que es súper lavado, porque son cosas diferentes. Y he encontrado cocos en uso acá en Colombia, donde hay problemas de sales, los vendieron como tratados y resulta que los cocos venían lavados, ¿sí? O súper lavados. Y se empezaron a encontrar en el camino con problemas de sales, porque en las soluciones nutritivas yo tengo calcio y magnesio, ese calcio y magnesio entró al complejo orgánico y me puso el sodio disponible y el potasio. Y ese sodio normalmente en una alta concentración me sube la conductividad y me mata la raíz. Entonces, ojo con eso, porque esto es muy importante. Estas dos diapositivas son claves. Vamos a ver cómo se prepara ese coco. Entonces ya vimos el origen, vimos rápidamente la fabricación, vimos cómo se presenta, vimos cuáles son los nombres, granulometrías y los apellidos, el nivel de sales. Vamos a pasar a la preparación del coco. ¿Cómo se prepara el coco? En esos bloques vamos a ver la preparación de bloques, que es la que comúnmente está en Colombia. Acá vemos 3 fotografías muy bonitas de piscinas de hidratación, piscinas entre comillas de hidratación, y el método más recomendado es por aspersión, por eso está en negrilla. Estas son piscinas, la de abajo es en Holanda, en México y en Honduras. No somos muy amigos de las piscinas en Colombia, ya las hay, muy bonitas, las he conocido, muy bonitas las piscinas de hidratación en Colombia, muy chéveres, muy bien hechas. Y básicamente el sistema, ¿cuál es? Como ya lo veíamos en las diapositivas anteriores, cada bloque puede consumir entre 25 y 35 litros de agua, en el cual yo tengo que preparar en esa cantidad de agua una solución con nitrato de calcio o con sulfato de magnesio a una conductividad específica. Por eso yo voy normalmente a las preparaciones la primera vez para coordinar eso. Normalmente se hace una conductividad de 3.8 milisiemens por centímetro
más la conductividad eléctrica de la finca. Entonces es una conductividad que se hace a la medida del agua que utilice cada finca. No puedo darles una dosis genérica, ¿sí me entienden? No la hay, pero en caso de que yo no tenga equipo de medición, ¿sí? Y es una dosis teórica y que hace que me malgaste producto, ¿sí? Pero normalmente se hace por conductividad eléctrica y es específica, como les acabo de decir, 3.8 de nitrato de calcio y sulfato de magnesio. ¿Cuál recomendamos más? El calcio. El calcio normalmente tiene mayor poder de desplazamiento que el sulfato de magnesio, pero en algunas partes de Colombia, en la sabana no, en algunas partes de Colombia el nitrato de calcio, como está restringido, casi no se consigue y se puede hacer con sulfato de magnesio. En ese caso, ¿qué hacemos? Subimos más la conductividad, manejamos no 3.8 como en el calcio, sino manejamos 4.5 milisiemens por centímetro más la conductividad eléctrica de la finca, ¿sí? Para poder hacer nuestra solución. Entonces, en esos aspersores, lo que pasa o lo que empieza a salir es agua por aspersión con esa solución y se empiezan a hidratar. Entonces acá, por ejemplo, para estos bloques que están acá, calculan con el caudal de los aspersores cuánto debe salir por esos aspersores para poder hidratar todos estos bloques de coco. Acá ya están hidratados, ¿cierto? Mediante ese sistema. Este sistema es un proceso lento, pero en la hidratación del coco, entre más lento sea el proceso, yo puedo obtener mayor rendimiento de producto. Y a mí me interesa tener mayor rendimiento porque el sustrato, obviamente, que yo estoy utilizando en volumen, la idea es que obviamente me rinda mucho más. Entonces, en el proceso de aspersión, como es más lento, obtengo mayor rendimiento. Es infortunadamente el método menos usado en Colombia, ¿sí? Porque es el método, digamos, un método más demorado, pero es el método que más recomendamos. Y al final, una vez se hidrata los bloques de coco, en este caso, con la solución de calcio o magnesio, una vez obtenemos la hidratación, lo que hacemos es, en esa misma piscina, si hay un sitio, un sifón o un hueco, se coloca un filtro y se abre ese filtro para hacer un lavado final con agua. Normalmente el lavado final con agua se hace, si se hizo con la conductividad especificada para la finca, se hace con 10 litros de agua por bloque. Y si se hizo con una dosis teórica, se hace normalmente con 20 litros de agua por bloque, ¿sí? Lavado final con solo agua. Y en esa piscina lo que se hace es dejar drenar ese coco, se deja drenar ese coco normalmente durante 12 horas para eliminar todas esas sales que veíamos en la figura anterior, sales de sodio y potasio principalmente, dejarlas drenar para que ya el coco quede listo para el siguiente paso. ¿Sí? Eso es por pasos. Este es el primer paso, que es la preparación. Entonces, esta es una preparación por aspersión. ¿Cuál es la otra metodología? La preparación por inmersión, que es la que más usamos en Colombia. Ahora sí entramos a ver fotos solo de Colombia. Una preparación para rosas muy bonita, una piscina de hidratación donde dosificamos el nitrato de calcio por conductividad, como lo hicimos ahorita. Colocamos los bloques por inmersión, la cantidad de bloques que equivalen a esa agua que está ahí, de acuerdo al consumo por cada bloque, como ya lo vimos. Se hidratan y quedan de esta manera. Este es un coco Profit. Y duró en hidratación más o menos 1 hora y media. Ese es un proceso más rápido. Normalmente en aspersión hablamos de 4 horas, en inmersión a la hora y media ya lo tenemos listo. Es un proceso un poco más rápido. Y acá lo que hicimos, por lo menos para que ustedes se llenen una idea de cómo se está haciendo en Colombia, una vez hidratado lo pasamos de la piscina a materas. Estas son materas de 4.7 litros, materas para hidroponía, para un cultivo de rosa. Y en la matera hicimos el lavado final con agua. Entonces hicimos el equivalente para poder ya lavar las sales finalmente, ¿sí? Otras fotos de aspersión. Esta es una foto muy bonita en rosas, también una super piscina para hidratar bloques de coco. Acá vemos la solución de nitrato de calcio preparada y empezamos a sumergir los bloques. Una vez se hidratan, como lo vemos en la foto de abajo, lo pasamos a lonas, que es otra variación muy bonita que hay. Se pasa a lonas y la lona actúa como un filtro, ¿cierto? Entonces el señor acá con la manguera, con agua limpia, lo que hace es ya aplicar el equivalente que hablábamos ahorita de agua para lavar esas sales, lo deja escurriendo en la lona y queda listo para manejar. Esta es una finca donde se hace una mezcla. Entonces queda enlonado ya para hacer las mezclas que la finca determina hacer. Entonces en la preparación en inmersión es igual, 25 a 35 litros por bloque de solución. No se les olvide, 25 litros granulometrías gruesas, 35 litros más para granulometrías finas e intermedias con 30 litros en general, ¿sí? La misma solución puede ser nitrato de calcio, sulfato de magnesio, siempre a una conductividad eléctrica específica. Recomendamos más el calcio. Este es un proceso más rápido, pero perdemos algo de rendimiento en la hidratación. Ese es el pero que tiene este proceso. Es más rápido, pero podemos perder rendimiento. Entonces, ese es un poquito el lunar que tiene este proceso de hidratación por inmersión. Y al final, también como los expliqué ahorita, hacemos el lavado también final con agua de la misma manera.
Entonces vimos el método de aspersión, el método de inmersión, que es el más usado en Colombia, y el método de máquina. Ya hay máquinas, creo que hay 2 máquinas en Colombia, conozco una, entonces ya estas fotos son en Colombia, en donde el coco, los bloques de coco entran por acá a esta tolva donde se van hidratando con agua. Normalmente acá se hace solo con agua, lo ideal es que se hidraten de una vez con calcio, en esta máquina no se hace así. Se hidratan con agua, van por esta banda que ustedes ven acá y va cayendo a la tolva de color rojo donde se hace la aplicación del calcio diluido. Y luego, una vez ya hidratado y aplicado el calcio, lo que se hace es, por esta parte de abajo, llenar estas canastillas y en el cultivo se llevan estas canastillas al cultivo y allá se hace el lavado final. O sea, les estoy dando la generalidad del proceso de hidratación, pero ya cada finca lo adapta cumpliendo los requisitos mínimos para la hidratación, para la preparación, perdón, y poder obtener el lavado final de sales que yo debo hacer, ¿sí? Normalmente, nosotros recomendamos cuando usted va a mezclar el coco, en la presentación a granel que la gente lo utiliza para mezclar, recomendamos mucho cuando es por el 30%, el componente del coco es el 30% o menos, no es, digamos, podemos no tratarlo con calcio, ¿sí? Pero si yo lo utilizo en mi mezcla y el coco es más del 30% en la mezcla, yo debo tratarlo si es washed o es un washed, ¿sí? O es el super washed es diferente, ¿sí? El treated, pues obviamente no lo debo tratar, ¿sí? Como lo vimos ahorita. Esa es una recomendación. Y para las mezclas, no recomendamos hacer mezclas con menos del 10% de coco. Con menos del 10% no tenemos ningún efecto visible, ¿sí? Del 10% hacia arriba. Entonces vemos los 3 métodos: aspersión, inmersión y por máquina, que ya están en Colombia los 3 métodos. Preparación de los slabs o todo el coco en bolsas, muy fácil, es por medio del sistema de riego. Estas son fotos en Colombia, en nuestro centro experimental en Funza, en el cual están cordialmente invitados. Estos son slabs de 50 centímetros, se están hidratando con un sistema de goteo con lanceta, en donde se coloca el coco, se coloca la lanceta dentro del coco seco, eso viene con un hueco para colocar la lanceta, o en este caso, en la parte de abajo, que es ya sobre suelo cubierto, se coloca el sistema de riego de manguera, se puede pasar se puede romper el slab por la parte de arriba y pasar la manguera, o se puede colocar sobre el slab y se ata con un ganchito también, ¿sí? Para hacer el proceso de hidratación. Este proceso de hidratación se hace no con una solución de calcio o sulfato de magnesio, no se hace, sino se hace con una solución nutritiva. ¿Con cuál solución nutritiva? Con la del cultivo que usted va a hacer. Si lo va a hacer para rosas, con la de rosas. Si lo va a hacer para claver, con la de claver. Si lo va a hacer para cannabis, para cannabis. En este caso era para tomate, es la solución para tomate. Normalmente recomendamos que la solución nutritiva tenga una conductividad de 3 milisiemens, una conductividad alta, y un pH de 5, que sea ácida. Es nuestra recomendación general. Ha funcionado bien, ¿sí? Normalmente ajustamos el calcio y el potasio. ¿Por qué? Y acá, por favor, prestemos atención. El coco que manejamos para slabs o grow pots o el coco que utilizamos para propagation cubes es un coco que viene súper lavado. Entonces viene muy lavado, viene con un nivel de sales bajo que simplemente requiere hidratación con la solución nutritiva. ¿Qué hacemos? Ajustamos el calcio, normalmente subimos un 15-20% el calcio y disminuimos el potasio a un 50% para la hidratación únicamente. ¿Cómo se hace? Fácilmente, si tengo el volumen del slab, en este caso son slab de 10 litros, como lo veíamos ahorita, y lo multiplicamos por el porcentaje de humedad de agua que puede retener. En este caso es un power, que veíamos ahorita, puede hidratarse puede retener el 65% de humedad. Entonces multiplico 65% por el 10 litros y me da 6.5 litros. ¿Sí? ¿Correcto? Ese volumen lo debo aplicar con pulsos de riego. Acá nosotros lo aplicamos con pulsos de 80 a 100 centímetros cúbicos. Depende del sistema de riego. Puedo hacerlo con pulsos más grandes. También lo puedo hacer. Y la idea es distanciar los pulsos cada 10 a 15 minutos. Eso es lo recomendable. O sea, que sea un proceso lento para poder ganar rendimiento en el sustrato. Y los huecos de drenaje los abrimos una vez esté hidratado el sustrato. ¿Sí? Una vez está hidratado, acá en la foto superior podemos ver ya los huecos de hidratación, y lo importante acá es que ustedes los huecos de hidratación los puedan hacer en una posición diferente a donde está el gotero. También en estos goteros de manguera también aplica, ¿sí? Porque si yo dejo el drenaje debajo del gotero, ¿cierto? Justamente debajo quedó lo que se llama un falso drenaje, y eso no es bueno porque el sustrato no se me va a humedecer uniformemente. Entonces es bien importante que ustedes, cuando piensen en drenaje, que es determinante en hidroponía, piensen en que los huecos deben estar bien ubicados y se ubican de acuerdo a cómo estén los goteros. Eso es muy importante. Esa es la preparación de los slab. La preparación de los propagation cubes. Ahorita vamos a ver por qué se usan propagation cubes. Los propagation cubes, a la izquierda vemos el que está seco y a la derecha el que está hidratado.
Y acá lo que hicimos, esto es en Colombia, unas piscinas de hidratación. La solución que se hace es también una solución de las mismas características de ahorita que hablamos, 3 milisiemens, pH de 5, ajustamos también calcio y potasio. Hay gente que no lo ajusta y no pasa nada, pero preferimos hacerlo para garantizar que todo el sodio se nos vaya del sistema. Y lo hacemos por un sistema de floating, en donde en estos bancos de enraizamiento, que realmente son unos bancos, lo que hacemos ahí es hacer una preparación de 2 centímetros de altura de solución nutritiva, en este caso para clavel, con estas características. Y la parte de abajo está con unos huecos, que ahorita los vamos a ver más adelante, y por ahí se absorbe el agua por capilaridad y se hidratan. Es espectacular realmente el proceso. Duran hidratándose 2 minutos, 3 minutos. Es realmente muy, muy bonito el proceso. ¿Y se utiliza para qué? Para yo obtener plantas más desarrolladas y poder trasplantar o llevar a campo plantas mucho más grandes y poder entrar más rápido en producción. Esa es la esencia de un propagation tube y ahorita lo vamos a ver rápidamente. ¿Qué es importante en la preparación? Luego ya hidraté mi coco, sobre todo el coco a granel, no el coco en slabs. El coco a granel, debo cargar el coco para aprovechar esa capacidad de intercambio catiónico que tiene ese coco. Debo cargarlo con solución nutritiva. Entonces, después de que lo hidrato, después de que hago el lavado final, le hago unos pulsos con solución nutritiva, la solución nutritiva de mi cultivo, la normal, la que voy a usar, y lo cargo. ¿Cómo lo cargo? Hay varias formas de hacerlo. También para eso estoy yo, para ayudarles en eso. Normalmente se hacen pulsos de riego muy suaves, de tal manera de que la solución quede en el coco, correcto, y no haya drenaje, para que el coco quede otra vez con esas posiciones de cambio, queden listas para poder intercambiar cationes con la solución nutritiva. ¿Sí? Si yo mezclo mi sustrato de coco, debo garantizar la sanidad de los demás componentes. Entonces, bien importante si lo mezclo con escoria, con cascarilla, con arena, a veces lo mezclan con acerrín, que todos estos componentes estén debidamente sanos, limpios, porque si no puedo contaminar el coco. El coco ya viene limpio, no hay que desinfectar, eso no se debe desinfectar, ¿sí? Pero sí debo garantizar en la mezcla que vengan los demás componentes limpios para yo poder garantizar esto. No debo comprimir el sustrato una vez yo lo voy a usar, porque me quita aire. Y no se les olvide que el aire, ahora repito, creo que por 15ª vez, el aire es muy importante en hidroponía. Acá vamos a ver rápidamente, hablemos de 4 recipientes de coco, ¿correcto? 4 recipientes en donde voy a echar coco. Vamos a aplicar coco en los 4 recipientes. Vamos a aplicar una granometría media, Power 50, que es el que más se comercializa en Colombia actualmente. ¿Y qué pasa? Que hay un concepto que se llama la zona de saturación. Todos los sustratos, cualquiera, por gravedad tiende a acumular agua en la parte de abajo. ¿De qué depende esa acumulación? Básicamente esa acumulación depende de la granulometría del sustrato. Entonces, los sustratos muy finos tienden a acumular, a tener una zona de saturación grande, ¿correcto? Y los sustratos muy, muy gruesos tienden a tener una zona de saturación más pequeña, ¿sí? ¿Qué pasa con la zona de saturación? La zona de saturación puede afectarme la raíz y me la puede ahogar, ¿cierto? Porque está llena de agua. Entonces, eso es muy importante. Vamos un poquito más. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, si esa zona de saturación. Eso es como un nivel freático realmente que nosotros tenemos dentro del sustrato. ¿Qué pasa con esa zona de saturación? Que la puedo manejar con la altura del recipiente o de la canaleta o de la matera o de la bolsa. Si yo tengo un sustrato muy retenedor de humedad, puedo ganar en altura para aislar de la raíz la zona de saturación. Es una combinación bonita. Pero si yo tengo un slab, por ejemplo, que es el que se parece mucho a la tercera figura, ¿cierto? Que es más bien de poca altura, pues puedo jugar con una granulometría gruesa para tener una zona de saturación pequeña y aislada de mi zona de raíz. Entonces, el concepto de la zona de saturación es importante. Y miren el que está a la izquierda, un recipiente pequeño, en donde la zona de saturación pues me va a inundar la raíz y me la va a asfixiar, que eso es dramático y eso nos puede pasar. Entonces, los digo porque obviamente debemos escoger el recipiente adecuado con la altura adecuada, ¿cierto? Y la granulometría adecuada para que esta zona de saturación no me haga daño. Siempre va a existir esa zona de saturación. Y algo bien importante que quiero dejarles hoy es que a veces hacemos, y me incluyo en esos que hacíamos eso, en los recipientes, sean bolsas o sean materas, colocábamos piedras, grava o materiales gruesos en la parte de abajo para evitar esa zona de saturación. Y resulta que no, quedamos que la zona de saturación lo que hacemos es que se levante. O sea, perdemos todo el efecto de la altura del recipiente elevando la zona de saturación. Entonces, esto no lo debemos hacer, por eso tiene la X así. El sustrato se debe colocar tal cual, puro, sea coco mezclado,
y debo hacer es unos muy buenos drenajes en la parte de abajo. Eso es muy importante, el drenaje es fundamental, debo de diseñar unos muy buenos drenajes, pero esto no lo debemos hacer para no crear una falsa zona de saturación o subir esa zona de saturación. Eso es muy, muy importante en el manejo que yo haga en cualquier recipiente, sea canaleta, sea matera, sea bolsa, lo que sea. ¿Ya? ¿Cómo vamos a manejar? Vamos a entrar a una parte muy bonita de la cual voy a hablar en 15 minutos, porque es el tiempo que nos queda, pero queda para otra charla. O sea, sería muy bonito volvernos a encontrar para hablar de este tema, porque es un tema igualmente fascinante como el coco. Entonces vamos a ver cómo se maneja ese coco. Y vamos a hablar acá de unas reglas de oro que aplican en general para todo el mundo. Estas reglas de oro parten de algo muy bonito y es ¿para qué sirve el agua en una planta? ¿Las plantas para qué toman agua? Bueno, las plantas son un sistema hidráulico, así de sencillo. Las plantas toman agua para balancear el medio ambiente, ¿cierto? Y el agua pasa a través de ellas para poder, a través de la transpiración, crear un balance. Y esa agua la toman a través de la raíz. Se genera una presión de succión. Entonces, el agua la utilizan las plantas en un 90% para refrescarse. Así de sencillo. Ellas necesitan es agua para refrescarse, en un 90%. El otro porcentaje lo utilizan para muchos otros procesos, principalmente para transportar nutrientes y fotoasimilados, para muchos otros procesos, pero principalmente para eso. Pero el 90%, graves en ese número, es para la transpiración. Eso es muy importante. Y una regla de oro en hidroponía con coco, y yo diría que en otros sustratos también, pero yo soy especialista en hidroponía en coco. Primero transpirar y luego regar. Normalmente recomendamos dejar 2 horas después de la salida del sol para empezar el riego. No es escrito en piedra, ¿no? Eso depende de cosas que vamos a ver ahorita. Pero normalmente yo primero debo dar un tiempo, normalmente en la zona tropical, de 2 horas para que la planta genere esa necesidad de succión de mi solución nutritiva para poder ser muy eficientes en la toma de agua y nutrientes en hidroponía. Entonces, normalmente dejo 2 horas en general. Ahorita vamos a ver las variaciones que hay. Y el último riego lo hago 2 horas antes de la puesta del sol, sobre las 4 de la tarde más o menos en las condiciones de Colombia, para generar un secado del sustrato nocturno, un dry back, que es muy importante primero porque es importante oxigenar la raíz en la noche y prepararnos para la siguiente actividad del otro día, para que ella esté activa el otro día y pueda generar esa presión de succión. Y también para temas sanitarios. Si yo manejo sustratos húmedos en la noche, obviamente estoy más predispuesto a problemas como Pythium, que es muy común presentarse en este tipo de sustratos. Entonces es importante tener en cuenta esta regla. Primero transpirar, luego regar. Lo contrario no. No se recomiendan hacer riegos nocturnos por estas razones y mantener la planta muy activa 2 horas después de la salida del sol y regar hasta 2 horas antes de la puesta del sol, que es la zona de es el tiempo donde ya está más activa fotosintéticamente hablando y donde más la puedo manejar y la puedo controlar. Eso es muy, muy importante y esta es la primera diapositiva en las reglas de oro. Todos los riegos son fertilizados. No debemos hacer riegos con solo agua. Eso está prohibido en el mundo de la hidroponía con coco. ¿Por qué? Porque si riego con agua, voy a generar cambios bruscos en la zona de raíces. Y los cambios bruscos en la zona de raíces, así no nos demos cuenta, que nosotros somos especialistas en analizar el follaje de la planta, pero no las raíces. La planta aborta las raíces, las daña y vuelve a generar. Entonces, eso es gasto de energía. Entonces, normalmente yo no debo generar cambios bruscos. Y cuando yo riego con agua, a una conductividad, agua de 0,2, 0,3 milisiemens, y mi solución nutritiva está a 1,5, ese cambio tan brusco me genera un daño en la planta que yo normalmente no lo veo, pero me estresa la planta. Eso no es bueno hacerlo. Entonces, todos los riegos deben ser fertilizados para manejar bien mi hidroponía. Y la conductividad eléctrica del drenaje siempre debe ser más alta que la del gotero. Eso es bien importante. ¿Por qué? Concentrémonos rápidamente en esta figura. Arriba vemos un pelo radical en la figura de arriba y en la parte de abajo vemos un pelo radical también. ¿Qué diferencia hay? En que el de arriba está más cargado nutritivamente hablando con sales y el de abajo no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las figuritas café son partículas de coco y la solución nutritiva donde están también elementos y agua. La planta toma agua principalmente, ¿correcto? Para refrescarse. No se les olvide eso nunca. ¿Qué pasa? Que la planta, lo que nos enseñaron a nosotros desde el colegio, es que el agua migra de los sitios de mayor concentración de menor concentración a mayor concentración, perdón. Entonces, el agua, ¿cierto?, que está en la solución nutritiva puede entrar siempre y cuando los niveles de conductividad se lo permiten. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cogiera un pelo radical y lo macerara, que eso se puede hacer, puedo tener conductividades. Esta es una conductividad para tomate, para pompón se hizo alguna vez y dio 8 milisiemens por centímetro. Es decir, es una concentración de sales alta, ¿cierto? Y si yo pongo en mi gotero una solución de 1.8 milisiemens, ¿el agua de dónde a dónde va a ir?
pues de la solución a la planta, a las raíces, ¿correcto? El agua va a migrar fácilmente hacia allá, ¿cierto? Y si subo más la conductividad, pues toma menos agua, y si la bajo, pues va a tomar más agua. Esos son manejos ya de hidroponía que lo vamos a ver en otras charlas que son muy bonitos también. ¿Qué pasa si la raíz, este es un caso muy académico, pero también que se da en la vida real cuando las plantas mueren? Yo tengo una raíz desnutrida de 1 milisiemens, que también puede ser, ¿cierto? 1 milisiemens, y la conductividad de mi solución está en 1.8. El agua va a salir de la raíz, porque el agua migra de los sitios de menor concentración a mayor concentración, sale a la solución y la planta muere. Eso es lo que nos puede pasar acá, que eso es lo que no nos debe pasar en hidroponía. Pero se lo traigo para que ustedes entiendan. ¿Qué pasa cuando la planta normalmente, en condiciones normales, que es la condición que está arriba, toma esa agua? Pues saliniza la solución nutritiva. La saliniza porque está tomando agua en un 90% para refrescarse. Saliniza esa solución y hace que el drenaje sea más alto, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Entonces, por esa razón, esta regla de oro, que no la deben olvidar nunca en coco, la conductividad eléctrica del drenaje debe ser más alta que la del gotero. Eso es muy importante. Por ejemplo, esto es para rosas, es un ejemplo de la vida diaria. Si entro en el gotero en 1.8 milisiemens, debo salir en el drenaje en 2.2 milisiemens. Eso me está indicando que la planta está bien, ¿sí? Y reglas de oro, ¿cómo hacer eso? Debo monitorearlo. Debo monitorear esa conductividad, ese pH y ese volumen del gotero y del drenaje. Entonces, acá tengo 4 fotos fresas, una mesa de monitoreo en canaleta, donde están monitoreando el drenaje para medir conductividad eléctrica, pH y volumen. Esto es en arándanos, una mesa de monitoreo de 4 unidades. Normalmente se hace una mesa de monitoreo por una válvula de riego. Estás en tomate acá en Colombia, también por una válvula de riego donde se colecta con unos goteros adicionales lo que entra para medir conductividad, pH y volumen del gotero, y se recoge lo que el slab está drenando en este recipiente y se mide de igual manera y se hace la comparación para saber que la zona de raíces está bien. Y estas en rosas también, donde al final de la canaleta se coloca un tanque aforado para poder tomar estas mediciones. Para mí, estos son los ojos de cómo está funcionando la raíz. Si yo no mido esto, yo no voy a tener una buena precisión en el riego. Entonces puedo quemar las plantas o puedo tenerlas muy desnutridas. Y por eso es importante medirla. Y esto es clave como regla de oro. Como reglas de oro, también rápidamente yo puedo dirigir la planta por medio de mi estrategia de riego, que es muy, muy importante, ¿cierto? Hacia lo vegetativo y lo generativo. Acá viene lo fascinante, no solo del coco, sino de la hidroponía, que yo puedo manejar mi cultivo, manejarlo hacia lo vegetativo y lo hidroponía. Desde el punto de vista del sustrato, porque hay muchas señales vegetativas y generativas, pero para la charla solo voy a hablar de las de sustrato. Si yo bajo la conductividad eléctrica de ese medio que vimos ahorita, ella va a absorber más fácilmente el agua. Entonces es más cómodo para ella y se vuelve vegetativa. Y si yo subo la conductividad eléctrica, ella va a tomar agua con más, tiene que gastar más energía, tiene que estresarse más. Entonces eso la hace más generativa. Y eso lo puedo manejar yo. Eso es lo bonito de la hidroponía, que yo puedo manejar esa planta, ¿sí? Si el sustrato es muy húmedo y muy retenedor o cocos muy finos, tienden a ser sustratos muy vegetativos, ¿sí? Porque está cómoda la planta, ya está ahí placentera. Si utilizo sustratos más secos o más aireados, me vuelven la planta más generativa. Y eso es muy importante para hidroponía, que en hidroponía yo necesito producir. Yo normalmente no necesito tener una planta tan vegetativa, sino una planta muy balanceada, pero al final yo necesito estresarla, volverla un poco más generativa, y eso se puede hacer por medio de estas medidas que estamos viendo acá. Pulsos de riego, pulsos pequeños y seguidos, son vegetativos, mantienen el sustrato húmedo, y pulsos grandes y pocos, pues me van a dar picos que estresan a la planta y me la vuelven generativa. Porcentajes de drenaje, por eso es tan importante medirlo, porque me da la conductividad, me va a decir cómo está la zona de raíces en cuanto a solución nutritiva, a comida, y si es alto, ese drenaje es un sustrato muy húmedo, o sea, muy vegetativo, y si es bajo, muy generativo. El inicio del riego, entonces yo les dije las 2 horas, pero no estaba escrito en piedra. Yo puedo iniciar el riego más temprano y humedezco más el sustrato y es una señal vegetativa. Estoy dando señales a la planta. Y viceversa, si empiezo el riego a las 9, se seca más y es más generativo. Y el final de riego lo mismo. También puedo jugar con esa combinación. Esos son tips, reglas de oro para manejar la planta hacia lo vegetativo y lo generativo. Eso es lo que debo hacer. Si la tengo muy generativa, pues la debo dirigir a lo vegetativo por medio de señales. Estas son unas señales desde el punto de vista del sustrato, pero hay muchas más señales que dan cabida para otra charla. Debo hacer entonces escoger el sustrato adecuado, indudablemente, ¿cierto? Ya hablamos de sustrato de coco, debo escoger el coco adecuado para poder hacer mi hidroponía basado en lo que acabamos de ver. Debo escoger el mejor material vegetal. O sea, el coco es un componente. Ojo con eso, el coco solo no hace la magia, ¿sí? El coco es un componente y debo escoger el mejor material vegetal. ¿Por qué? Porque es el inicio, para nosotros que somos una empresa que también se dedica a la comercialización de semillas, el inicio de la vida de un ser vivo, en este caso de un ser vegetal,
es muy importante. Yo no puedo escatimar con el sustrato más barato ni el material vegetal más barato. Yo voy a darle lo mejor para que su vida sea productiva. Eso es muy, muy importante. Sé que eso es muy general, pero a veces en eso general fallamos muchísimo. Entonces, que hacemos hidroponías baratas y queremos obtener los mejores resultados. ¿Sí? Hay que usar la estrategia de riego. Nosotros los agrónomos o la persona, el ingeniero agrícola debe ser un estratega. O sea, ese es el cerebro. Entonces, debe escoger basado en esas medidas y en lo que vimos ahorita y en muchas otras que hay. De hecho, hay una charla muy bonita que tenemos que es estrategias de riego o cómo hacer una buena raíz para poder diseñar la estrategia de riego correcta. Hay toda una teoría aparte de eso muy bonita, muy bonita. Y debo monitorear constantemente, no solo la parte aérea, que somos magos en eso, sino las raíces. En hidroponía yo tengo la facilidad de monitorear mis raíces. Eso es muy, muy importante, estarla sacando, estar abriendo, poder, digamos, ver cómo está esa raíz para de esa manera yo ver si están las raíces activas, si ocuparon todo mi volumen de sustrato. Yo me he encontrado sustratos donde el cliente compra 10 litros para una planta y ocupó 5. La raíz no pudo ocupar el otro volumen, ¿sí? Y nunca se han dado cuenta. Pero eso pasa. Entonces, por eso hay que monitorear las raíces. Casos de éxito rápidamente, que esto es una etapa muy, muy bonita y me enorgullece mostrar estas fotos de Colombia, de verdad que sí. Rosas en canaleta. Muy bonitos estos proyectos. Tenemos ya varios proyectos en Colombia con este tipo de hidroponía. Esto es coco mezclado, coco power de granometría media mezclado, con muy buenos resultados. Realmente los resultados han sido increíbles. En rosas de colores se ha incrementado un 100% la productividad por metro cuadrado y en rosas rojas hasta un 50 o 60%. Es realmente el aumento en la productividad es dramático. O sea, es una bonita experiencia. Casos de éxito en Bogotá, plantas madres de ornamentales perennes para exportación. Acá, como ustedes ven, son plantas madres de perennes que están en fibra de coco. Ellos empezaron con fibra de coco fina, Elite, y ya están migrando a Power. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que muchas especies requieren más aire en la raíz y que son más productivas al poner un poco más de aire en la raíz. Eso depende mucho de la especie. Pero normalmente si yo presiono a la planta un poquito con más aire, ella se vuelve un poco más productiva. ¿Sí? Eso es una parte, es la parte del direccionamiento de la estrategia de riego que yo voy a diseñar. Endurecimiento de plantas de Astromelia muy linda, también esta cantidad. Hay mucha raíz y poco coco. Estas son plantas de endurecimiento, también una muy bonita experiencia en la sabana de Bogotá. Plantas madres de clavel en coco, coco power. Es muy bonito, realmente es fascinante ver esto, que ya lo podemos hacer frente a un sustrato que tiene un mayor costo si lo comparamos con la escoria o la cascarilla quemada que usamos, pero que cuando usted ve el sistema de raíces que tengo, el porte de planta, la capacidad que tiene de generar más esquejes, el menor consumo de agua y fertilizante que uso, obviamente usted queda enamorado de este sistema y bueno, ya es comercial en Colombia por medio de este cliente. Plantas madres de Green Ball y Gypsophila, una experiencia muy bonita, donde migramos de cascarilla a la derecha y Coco Elite. Miren el sistema de raíces, en un sistema, por eso hay que mirar la raíz, mire, casi no hay raíces. En la derecha y a la izquierda se ve la planta y eso hizo que la planta, obviamente, cuando usted genera buenas raíces, cuando ocupa todo el sustrato, pues usted tiene una mejor planta. Eso es muy, muy importante. Enraizamiento de esquejes de crisantemo. El coco que estaba hidratando esta mañana que les dije al comienzo de la charla era para enraizar crisantemo. Esto es mezclado con cascarilla. Y bueno, lo que hago es normalmente potenciar el desarrollo de la planta en cuanto a generación de raíces. Más raíces, mejor planta. Siempre eso está directamente proporcional. Menos raíces o otras plantas a esa raíz desnuda, como nos pasa muy seguido, pues obviamente me generan plantas que a veces el manejo se vuelve tedioso. Lo aprendimos a hacer, pero ya hay sustratos que nos pueden ayudar en eso. Y pruebas, también tenemos una fase de pruebas, ensayos que tenemos muy bonitos también. Tenemos ya 3 ensayos de rosas en slabs. Esto es muy, muy bonito. Este es un slab de rosas. Ya el ensayo, bueno, hay unos de 6 años, 5 años y uno de 3 años. Acá tenemos un slab donde cada planta de rosa tiene 3 litros de sustrato. Acá van, es increíble. Usted puede confinar la raíz en hidroponía y siempre cuando le dé todo, la planta crece. Están perfectas, están divinas esas plantas hoy en día en hidroponía, sin necesidad de tener un volumen grande, ¿no? Entre más volumen de sustrato yo tenga, más me parezco al suelo. Entonces no se les olvide que vamos a hacer hidroponía. Este sustrato, la foto de la izquierda en la parte inferior, es el mismo sustrato de acá sacado un slab 4 años después. Miren, estructuralmente está entero, está muy bien, con una muy buena capacidad de aire. Y esta es una partícula de coco que tomamos, un chip, y el coco retiene, es una ventaja del coco, es maravilloso realmente. Puede retener agua alrededor de él entre las partículas, ¿cierto? Por capilaridad, por tensión del agua, pero también dentro de la partícula las raíces de rosa crecieron. Es increíble. O sea, esa agua que está ahí es fácilmente disponible también para las plantas. Es realmente increíble.
Rosas en bolsa y maceta, también muy bonita la experiencia, es un proyecto hermosísimo que está arrancando en la sabana, en macetas de 4.7 litros de sustrato por planta. Ojo que les estoy hablando de cantidad de sustrato por planta. En hidroponía se maneja ya sustrato, cantidad por planta. Y a veces yo coloco mucho sustrato y la planta pues obviamente lo va a ocupar todo, pero me va a valer más, no solo el sustrato, sino me va a valer más regarlo y fertilizarlo. Entonces yo debo hallar la cantidad de sustrato económicamente viable para yo poder hacer una buena hidroponía. Miren esta hermosura de plantas, con una semana como empezaron a salir de su sustrato madre, que en este caso era turba, que es lo mejor que hay para propagación, y empezaron a penetrar el coco. Increíble, increíble, es realmente, ya tiene 20 días, está mucho mejor, pero esto fue a la semana de haber sembrado, es realmente bonito. Y esto es en bolsas, también una experiencia muy bonita. La bolsa pues tiene muchas ventajas también, es más barata, pero le cabe un poquito más de sustrato que la matera. Se acomoda y normalmente tiene un poquito más de capacidad de captar más sustrato. Es un poquito la desventaja que tiene. Estos son rosas en maceta, hermosísimas, una mezcla de coco también con suelo. Hay gente que mezcla cocos con suelo. Ojo, porque mezclar con suelo o con sustratos orgánicos, eso no es hidroponía. La gente que mezcla con suelo está embolsando suelo o está haciendo un cultivo en suelo confinado, pero eso no es hidroponía, para también tenerlo muy claro. Cuando yo quiero tener control en las plantas, no debo mezclar con sustratos muy orgánicos. La magia del coco es que él es orgánico, pero yo lo puedo cargar y descargar. Entonces no me pone ruido en ese manejo de hidroponía. Los sustratos muy orgánicos sí. Entonces me pierdo un poquito el manejo y yo en hidroponía debo tener el manejo completo de la planta. Rosas en maceta, hermosísimo. Una prueba de enraizamiento que estamos haciendo en rosas. A la izquierda, coco power, coco medio y coco fino a la derecha. Hermosas raíces. ¿Qué pasa un poquito? Que se desaprovechó el sustrato porque al enterrar la estaca, obviamente la planta al crecer hacia abajo desaprovecha un poquito. Eso se maneja mucho con el riego, ¿no? Pero pues acá el riego el sistema no nos permite hacerlo, ¿sí? Enraizamiento de clavel, miren esta hermosura de raíces pasando de escoria a coco puro o mezclas de escoria con coco también. Miren la capacidad de la planta de generar raíces cuando yo balanceo la relación que hablábamos al comienzo, aire-agua. ¿Sí? Esa relación aire-agua, cuando yo la voy más hacia aire, pues me da una calidad de raíz. Cuando la voy más hacia agua, me da una calidad de raíz. Cuando yo balanceo eso de acuerdo a la especie, miren la cantidad de raíces que puedo generar. Y el coco es el especialista en el balance de agua y aire. Propagation Cubes, ¿que para qué sirven los Propagation Cubes? Bueno, acá tenemos un ejemplo rápido. A la derecha vemos el sistema tradicional que es en cascarilla o escoria, que dura 20, 21 días, creo, si no estoy mal. Y al lado los Propagation Cubes, que son plantas que eran así, se pasaron acá los Propagation Cubes, se tuvieron 2 meses en la propagación, incluso se pincharon y se pasaron a campo. Abajo, en la parte de abajo, tiene una pestaña, que es por donde absorben cuando estamos preparándolo, y esa pestaña se quita y se coloca sobre el sustrato. Están hechas para colocarla sobre slab. En este caso lo colocamos en nuestro sistema, que son canaletas. En eso somos especialistas, en canaletas. Lo colocamos ahí. ¿Para qué ventaja tienen los Propagation Cubes? Para obtener plantas que entren rápidamente, como las que están en la parte derecha inferior, rápidamente en producción. ¿Rápidamente cuánto? Depende de la variedad. Acá en clavel hasta ahora son ensayos, pero nos podemos ganar de 6 a 10 semanas de precocidad y obviamente eso es muy importante, ¿sí? Porque si yo gano precocidad puedo hacer más ciclos en el año. Y este tiempo es de realmente lo tienes el vivero. O sea, son plantas fisiológicamente de edades diferentes, pero pues para eso están los viveros, para producir plantas que yo necesito para entrar a producir, porque el proceso de propagación es uno y el de producción es otro. Para eso sirven los Propagation Cube, ya se usan en Colombia. Este es un ensayo en clavel muy bonito, ya se usan en tomate y en cannabis en Colombia. Bueno, por todo esto, y qué pena lo largo, pero me emociona mucho hablar de este tema, el coco es un sustrato fascinante realmente. Es comprimible, la lignina nos da esa magia, poderlo comprimir y lo podemos transportar fácilmente comprimido. Eso abarata su transporte, que eso es muy importante, pero también genera impacto en la huella de carbono. Cuando yo transporto un material húmedo, genero más gases invernadero. Ojo con eso. Los materiales secos como el coco generan muy bajo nivel de gases invernadero. Entonces, eso es muy importante. Amplio rango de retenciones de humedad, como ustedes lo vieron. Tenemos un amplísimo rango de retención de humedad que es muy, muy bueno. Excelente aeración en varios niveles. Eso es indudablemente importante para la producción de raíces. Es estable y predecible. Este término predecible lo enseñó una amiga de nosotros que ya utiliza coco también y la que queremos muchísimo. Y ella dice, el coco es un sustrato predecible, Adalberto. Predecible porque es que yo sé con qué estoy trabajando. Cuando yo mezclo o utilizo otros sustratos, a mí, yo no sé, me llegan a veces uno más fino, otro más grueso. Cuando yo trabajo con coco, no, él es estable y puedo predecir cómo lo voy a manejar. Entonces, por eso es estable y predecible.
Se puede usar puro en mezcla, como les dije, no recomendamos hacerlo con mezclas menores al 10% y obviamente entre más participe, pues más efecto tiene, hasta el coco puro, ¿sí? Que es lo que también recomendamos. Sostenible ambiental y socialmente, como lo acabamos de ver. Además, cuando yo lo puedo usar, dependiendo del ciclo del cultivo, lo puedo reusar también, lo desinfecto y lo puedo volver a reusar. Eso se hace en cultivos de ciclo corto, normalmente en cultivos anuales, ¿no? Y como les dije ahorita, tiene la fantástica capacidad de retener agua dentro de las partículas y entre las partículas. O sea, tiene esa ventaja. Muchos sustratos que usamos pueden retener agua entre las partículas, pero no dentro. Sí, y otros, como la turba, dentro y demasiado, se emparama mucho, pero afuera también, y eso hace que la haga, digamos, muy buena para otro tipo de procesos. Por todo esto que les acabo de hablar, el sustrato de coco realmente es un sustrato fascinante. Espero les haya gustado. Qué pena lo rápido al final, pero quería no salirme del tiempo. Ojalá no sea la primera. Nos quedaron muchos temas abiertos. Esa era la idea, que generarles a ustedes no solo dudas, sino expectativas, porque de aquí para adelante hay muchos manejos que es realmente fascinante poder llegar a manejarlo. Y acá están mis datos para el que me quiera preguntar porque le da pena de pronto hacerlo ahorita. Con mucho gusto los atiendo. De verdad, muchas gracias por haberme aguantado durante esta hora y media. Y ahora paso a Andrés mientras yo tomo agua. Alberto, pues excelente. Muchísimas gracias por esta gran charla del coco como sustrato fascinante. A los participantes les recuerdo que pueden poner sus preguntas en el chat. Vamos a ir un momentico a unos breves comerciales y volvemos a hacer la conversación de las preguntas que ya están puestas. Dentro de las herramientas botánicas de control, ADN Verde ha desarrollado dos bioinsecticidas, el ADN PRIM y el ADN TRI3, ambos a base de extractos vegetales con altos contenidos de compuestos orgánicos de defensa como fenoles, terpenos y nitrogenados especializados. Se han logrado obtener altos porcentajes de control en campo, tanto de adultos como de larvas de Trix. Además, pueden ser incluidos dentro de programas de rotación con productos químicos y biológicos. Las dosis de aplicación son de 1 a 1.5 centímetros cúbicos por litro de agua. Su acción es multisitio, afectan la permeabilidad de las membranas en los insectos, la producción de enzimas vitales y su metabolismo oxidativo, provocando una disminución de su movilidad, así como un efecto antialimentario. Los productos no tienen periodo de reentrada. Además, por ser productos naturales, son de baja toxicidad, generan un menor riesgo para la salud de los trabajadores. Recuerden, en ADN Verde desarrollamos productos de la naturaleza para la naturaleza. Bueno, hemos vuelto entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Adalberto, la primera pregunta que nos hacen. Sí, señor. ¿El agua sobrante del lavado de la cáscara, qué destino tiene? Correcto, excelente pregunta. Cuando el lavado se hace en origen, en la India y Sri Lanka, como lo vimos ahorita en nuestras plantas de coco,
esa agua por temas ambientales se debe tratar por ósmosis inversa para poderla volver a usar. Si no se puede botar así porque es un agua con, digamos que es un agua con alto contenido de sales, principalmente sodio, potasio y cloro, pero no la podemos vertir así como así. Entonces, normalmente en origen se trata con ósmosis inversa. Cuando lo hacemos acá, el tratamiento, como lo vimos claramente durante toda la charla, normalmente esa agua, lo ideal es que hiciéramos lo mismo, pero pues los equipos de osmosis inversa son muy costosos. Normalmente se recomienda hacer una decantación de sales o una dilución de sales con agua lluvia, que es lo más recomendable. De hecho, lo que más se hace para poder bajar esos niveles de conductividad y obviamente monitorear esos reservorios para mirar esos niveles de sodio y potasio en el tiempo. ¿Sí? Lo ideal es poder eliminar esas sales de esas aguas de vertimiento, ¿sí? Eso es bien importante porque son aguas de alta conductividad eléctrica. Correcto. ¿Qué condiciones debe tener entonces el agua para hacer la hidratación del sustrato en bloque? Perfecto. No, normalmente la condición del agua para hidratación, en lo posible es ser el agua que utilice la finca. Obviamente, la ideal es que sea lo más limpia posible, pero normalmente cuando yo hidrato con nitrato de calcio o sulfato de magnesio, nosotros definimos la conductividad de acuerdo a esa agua, o sea, la solución se hace a la medida de esa agua de cada finca, ¿sí? Entonces no hay una condición general, pero si yo hidrato mi coco con una condición, voy a poner una condición extrema como la del río Bogotá, pues obviamente, aparte de hidratarlo, voy a contaminar el coco, ¿sí? Entonces no es ideal hacerlo con agua contaminada, tiene que ser agua de la finca que se utilice, es un agua apta para riego. Esa es el agua que yo debo utilizar para la hidratación y ya lo que hacemos nosotros es poder coordinar, poder establecer ese nivel de calcio para esa agua e hidratar a la medida de cada finca. Ok, seguimos. La siguiente. ¿La conductividad eléctrica del sustrato con granulometría fina es más baja que la del grueso? Pregunto porque el número de lavados en cada producto en su fabricación es diferente. Entiendo Excelente que los pregunta. finos llevan mayor lavado. Sí, excelente pregunta. Básicamente es un tema de tamaños de partículas. ¿Sí? Normalmente las partículas gruesas, acuérdense de los valores que les di de hidratación en bloques, normalmente requieren menos agua para su hidratación. Ahí está la respuesta. Como ellos requieren menos agua, se lavan con menos agua. ¿Sí? Y los granos finos retienen más humedad, entonces necesitan más agua para su hidratación. Eso es un poquito a nivel de agua. Y a nivel de conductividad, no, el nivel de conductividad lo da obviamente el nivel de sales que tenga, si sea un washed, treated, ese es el nivel, que eso viene de origen, o normalmente como uno compra el coco y es independiente. Y normalmente pues todos se preparan diferente de acuerdo a la granulometría que el cliente quiera comprar. Si es un washed, tiene que seguir ese protocolo de hidratación que vimos acá. Si es tratado, pues simplemente lo expandimos solo con agua y queda listo para usar. Sí, pero eso es un poquito la respuesta a esa pregunta. ¿El lavado del sustrato con agua pura en qué porcentaje reduce sales? Ok, bueno, el lavado, acordémonos que la hidratación, para aclarar un poquito la pregunta, la hidratación del sustrato se hace con una solución nutritiva, ¿cierto? De los bloques, y luego hago un lavado final con solo agua, ¿sí? Ese lavado final. Ese lavado final me deja un nivel de sales que lo llamamos tratado, que es un nivel bajísimo de sales. Cuando uno hace cuando uno verifica la conductividad del sustrato después del lavado, que normalmente recomendamos hacerlo mediante el método 1.1.5, una parte de sustrato por 1.5 partes de agua. Esa agua, si es destilada, me pueden dar conductividades de 0.1 o menos. Lo hemos hecho acá en Colombia y nos da, o sea, ese lavado me garantiza que se van todas las sales, me queda descargado completamente el coco. Y eso me garantiza que lo puedo llegar a usar en hidroponía sin ningún problema. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, la última pregunta del público. ¿Se debe realizar algún tipo de desinfección después de usar este sustrato? Y si se hace, ¿se puede perder alguna de sus propiedades? Muy buena pregunta también. Cuando el sustrato llega, no recomendamos desinfectarlo porque es un sustrato que viene limpio con todos los procesos de producción que ustedes vieron y todo el manejo que se da, digamos, de transporte, de logístico, garantiza que el sustrato llega limpio. Cuando el sustrato llega a la finca,
se debe tratar de esa misma manera, ¿no? En unos sitios adecuados que nosotros les enseñamos cómo manejarlo para que el coco no se contamine, ¿sí? Entonces, no se debe desinfectar como tal, desde el comienzo no se recomienda. Hay mucha gente que utiliza vapor de agua con caldera para desinfectar. Esto no es recomendable hacerlo porque degrada sobre todo las partículas finas y las vuelve más finas. Y ya vimos en la charla que esto no es adecuado. También, cuando yo voy a reusarlo, por ejemplo, en cultivos de ciclo muy corto, en tomate, por ejemplo, se hace mucho en Colombia, lo uso, ¿cierto? Si hay una granulometría que me dé el tiempo, lo uso y acabo con ese cultivo y el sustrato lo puedo volver a reusar previa desinfección. Normalmente lo desinfectamos con cloro o productos a base de amonios cuaternarios o peróxido de hidrógeno para garantizar que quede completamente desinfectado. Se deja secar primero, luego se desinfecta y luego se recarga otra vez para volverlo a usar. Por ejemplo, en el caso de granulometrías medias como Power, hemos tenido 3 años de uso con 3 ciclos de cultivo encima. Y la pérdida de aireación es muy baja realmente. Pero sí lo debo desinfectar principalmente por medios químicos. El vapor de agua normalmente no lo recomiendo, por lo que les digo, degrada la partícula y perdemos aireación. Y eso no es recomendable en hidroponía. Bueno, pues muchísimas gracias a Alberto por su tiempo y dedicación en la charla de A ustedes. sustratos como el coco, como para la floricultura colombiana, un sector de la agricultura colombiana muy pujante y echado para adelante, en donde de alguna manera mostramos y damos ejemplo de cómo deben ser los agronegocios de este país. Así que le agradezco nuevamente su presencia y a todos los asistentes, gracias por conectarse el día de hoy. Nos vemos mañana, aunque quiero dejarle a Alberto últimas palabras para su despedida. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias de nuevo a todos por aguantarme casi 2 horas. Espero, aparte de las dudas, que estuvieron muy buenas las preguntas, sé que hay más, me pueden escribir si quieren. Si no me la sé, yo averiguo la respuesta, pero quiero invitarlos a que innovemos. La clave de seguir avanzando en el agro y en este sector de las flores que es tan fascinante también como el coco, es importante innovar con tecnología. Si innovamos con tecnología, con seguridad vamos a ser más productivos y mucho más competitivos a nivel mundial. Ese es el mensaje que les dejo. Y el coco es una inversión de tecnología. Ese es el mensaje. Los invito. Muchas gracias. Un abrazo para todos y cuídense, por favor, en medio de esta pandemia. Muchas gracias a Alberto. Les mostramos entonces la agenda de mañana, una charla muy interesante de Melissa Muñoz de la American Flower Endowment y los avances en investigación para el manejo de la botrytis en la floricultura colombiana, que va a estar muy buena. Siempre la hacemos durante Ciflor, la tuvimos en Proflora y ahora vamos a mostrar los nuevos avances. Así que nos vemos mañana y que tengan una feliz tarde.